Daniel y David, gemelos, siempre han tomado decisiones importantes juntos desde que eran niños. Ambos eligieron trabajar como mecánicos para el mismo equipo atlético y frecuentemente terminaban las frases del otro. Nadie podría haber predicho que los hermanos conspirarían un día en un crimen casi perfecto juntos. Después de todo, incluso si la policía hubiera descubierto ADN, el fiscal no habría podido convencer a un jurado de la culpabilidad de Dan o David. El análisis forense estándar de ADN no puede distinguir entre gemelos idénticos porque sus perfiles genéticos son casi idénticos, y un jurado siempre tendrá margen para la duda razonable. A los funcionarios de la ley les tomó 10 años detener a los hermanos, solo porque David aceptó un acuerdo con el fiscal y testificó contra Daniel. La policía pudo resolver el caso que se discutirá hoy. El 22 de julio de 2003, su esposo, con quien se estaba divorciando, llegó en coche a la casa de los padres de Heather. La audiencia final del divorcio estaba a solo una semana de distancia. El hombre salió del coche, llevando un gran ramo de flores y una tarjeta con una imagen conmovedora, esperando reconciliarse y evitar el divorcio. La razón por la que mantenía el matrimonio vivo no era porque amara a su esposa o quisiera mantener a la familia unida. Daniel se dio cuenta de que la decisión del tribunal de pagar la pensión alimenticia no le dejaría suficiente dinero para vivir su vida normal. Quizás incluso perdió su casa. El hombre estaba desesperado por una salida y esperaba resolver el problema con un ramo de flores y promesas, pero el plan fracasó. Heather rechazó rotundamente la propuesta de Daniel. El padre de Heather, Dave Springer, tuvo que intervenir después de que la conversación se volviera violenta. Solo después de que Dave prometió llamar a la policía, Daniel gritó con rabia que Heather estaba arruinando su vida y abandonó la rociadora de la casa. Un exoficial del Departamento de Policía de Denver se dio cuenta instintivamente de que su yerno era un peligro para su hija. Le pidió que no lo viera durante el resto del proceso de divorcio. Más tarde declaró que estaba preocupado por lo que mi yerno Dan Wild podría hacer a medida que se acercaba el divorcio final. Quería mantener todo bajo su control. Sin embargo, el control se le estaba escapando. Se estaba volviendo cada vez más desesperado y hostil. Le aconsejé a Heather que no saliera con él, y no creía que lo haría. Pero lo hizo. Dan llamó a Heather 2 días después y ofreció recoger los registros médicos de los niños, así como el cheque de manutención infantil asignado. Inicialmente, los casi excónyuges acordaron encontrarse en McDonald's. La joven no quería estar sola con su exmarido y planeó encontrarse en un lugar concurrido, llevando a sus 2 hijos, de 5 y 3 años en ese momento. No le dijo nada al padre, solo alertó a la madre sobre la reunión. Claramente, algo salió mal. Para apaciguar a su madre, cambió el plan y nombró el restaurante de comida rápida más cercano como lugar de encuentro. Heather fue a la casa de Daniel en Edgewater, Colorado, donde vivía con su hermano gemelo idéntico David, y la entonces novia de David, Rosanne, en lugar de McDonald's. Heather creía que en presencia de los niños, Jacob y Hannah, su padre no sería agresivo, y que no estaba solo en casa, y entonces la joven desapareció. No fue vista viva de nuevo. Heather Springer nació el 21 de abril de 1973 en Arvada, Colorado. Su padre, David Springer, trabajó para el Departamento de Policía de Denver y era muy respetado por sus colegas. El hombre hizo todo lo posible para asegurarse de que su amada esposa Carol, Heather, y sus 2 hermanas mayores, Rebecca y Jennifer, tuvieran todo lo que necesitaban. La familia proporcionó un ambiente amistoso y cálido de comprensión mutua para sus hermanas. Su padre ejemplificaba la masculinidad, la responsabilidad y el cuidado. Durante su juventud, Heather intentó formar relaciones con sus compañeros, pero no salió nada. Cuando conoció a Dan Wild, era 10 años mayor que ella. Heather vio en él a un hombre adulto, responsable y cariñoso, que la hacía sentir tan tranquila y segura como su padre, Daniel. Ser un hombre maduro ganó a Heather sobre sus compañeros. La joven de 23 años se enamoró y no miró atrás. La pareja comenzó a salir en 1996. Un año después, Dan le hizo una oferta a Heather, la cual ella aceptó con gusto. Creció en una familia donde su padre siempre estaba al mando debido a sus actividades profesionales, y vio la misma cualidad en el novio como una manifestación de amor y protección. Desafortunadamente se equivocó. La joven pareja se mudó a Edgewater, Colorado, donde Dan era propietario de una casa y la familia salvaje recibió a 2 hijos, Hannah y Jacob. Heather se dedicó por completo a las tareas del hogar de su hija e hijo. Dan era el principal sostén de la familia y trabajaba como mecánico en el departamento de transporte. Sin embargo, la vida familiar no era del todo idílica. La joven se dio cuenta gradualmente de que el control excesivo de Dan no reflejaba cuidado y amor. Con el tiempo, él se volvió más abrumador y restrictivo, y sus sueños de una unión feliz no se hicieron realidad.
Después de 5 años de matrimonio en 2002, Heather comenzó a quejarse a sus padres sobre su esposo. Ella afirmó que estaba cansada del constante control de Dan. Era insoportable vivir en la misma casa que él. Un año después, en la primavera de 2003, la joven le informó a Dan que quería el divorcio. Ella empacó sus pertenencias y se mudó con sus hijos a la casa de sus padres en Nuestro Cuerpo. Dan reaccionó negativamente a las acciones de su aún cónyuge legal, incluso amenazándola, lo que fortaleció su determinación de proteger sus intereses y los de sus hijos. Ella solicitó el divorcio, pidió la custodia de los niños y exigió que su esposo pagara la manutención infantil. Daniel se estresó porque no estaba preparado para las significativas obligaciones financieras adicionales. Tenía miedo de no poder pagar sus cuentas y de perder su hogar. A principios del verano, el hermano de Dan, David, y su compañera de cuarto, Roseanne, vinieron a su ayuda para brindarle apoyo y asistencia en una situación difícil. Dan y David de Wild, gemelos idénticos con solo 1 minuto y medio de diferencia de edad, han sido inseparables toda su vida, siempre ayudándose mutuamente y manteniendo el contacto. Los amigos de los gemelos observaron que Dan siempre actuaba como líder, tomando decisiones clave, mientras que David prefería permanecer a la sombra de su hermano y ocupar posiciones secundarias. Después de llegar, David comenzó a trabajar como mecánico en el mismo taller donde trabajaba Dan y le dio a su hermano una gran suma de dinero para pagar las cuentas de la casa. David sugirió que Dan intentara evitar un divorcio definitivo y apoyó su plan de visitar a Heather el 22 de julio de 2003. Como se mencionó anteriormente, el viaje fracasó y casi resultó en una llamada a la policía. Los hermanos idearon un nuevo plan, invitando a Heather a su casa el 24 de julio. La casa de los padres de Heather y el McDonald's más cercano estaban a solo unos pocos kilómetros de distancia. Carol Springer se preocupó cuando la hija de Heather, que solo había ido a recoger sus papeles, no regresó después de 1 hora. Carol llamó a su yerno para averiguar dónde estaba Heather, porque su hija no respondía a su teléfono. Dan informó que ella había llegado a su casa, dejado a los niños y conducido a la tienda. A Carol le pareció alarmante todo esto. Sabía que la billetera y las tarjetas de crédito de su hija todavía estaban en casa. No podía ir de compras sin dinero y tarjetas, y nunca dejaría a sus nietos con Dan. Carol marcó el número de Dave y le dijo a quién había ido a ver su hija, y Dave Springer se dirigió directamente a la casa de su exyerno. Heather no estaba presente, y su coche no pudo ser encontrado. Dan insistió en que Heather se había ido por asuntos propios, dejando a los niños con él, y que volvería pronto. Los nietos no podían decirles a sus abuelos dónde estaba su madre o a dónde había ido. Dave contactó a los servicios de emergencia. Con su experiencia policial, él afirma que su hija estaba en problemas. Pronto, los oficiales de patrulla llegaron a la casa de Dan Wills. Los oficiales inspeccionaron el área alrededor de la casa y la casa misma, a la que Dan les permitió entrar, pero no encontraron nada sospechoso afuera ni adentro, así que se fueron. Los oficiales solo descubrieron que los registros médicos que Heather había solicitado estaban en la casa de Dan y que el cheque de manutención infantil aún no había sido firmado. Dave Springer se puso al volante de su coche y condujo por las calles de la ciudad, esperando encontrar a su hija viva. Al pasar por las intersecciones, se detuvo para observar a los transeúntes. Miró los rostros de las mujeres e interrogó a los residentes locales, pero sus esfuerzos fueron en vano. Heather de Wild fue oficialmente reportada como desaparecida la mañana siguiente, el 25 de julio. El detective Mark Ryder del Departamento de Policía de Denver se ha unido a la búsqueda de la mujer. El detective tomó en serio las sospechas de Dave. Nadie creía que Heather simplemente decidiría huir de su familia después del juicio e irse de vacaciones. Lidar dijo a los reporteros que Dave estaba obviamente muy preocupado. El caso era inusual porque la hija de un oficial de policía de Denver desapareció, lo que añadió un toque personal a la situación. La primera parada de Mark fue la casa de los Wild. El detective llegó a la dirección y tocó el timbre. Dan el salvaje apareció en el umbral de la puerta. Se negó a dejar entrar al detective a la casa. Sin cooperación salvaje. Ryder no tenía derecho a inspeccionar la casa, lo que significaba que se podrían pasar por alto pruebas cruciales. El detective preguntó sobre la razón del rechazo y por qué el salvaje no estaba dispuesto a ayudar con la investigación. Si todo era como él decía, respondió que tenía un abogado personal y solo respondería a preguntas en su presencia. En ese momento, David, el gemelo de Dan, llegó a la casa. Dan inmediatamente llamó a su hermano, diciéndole que no hablara con el detective. Mientras Ryder observaba, se dio cuenta de que el padre de Heather tenía razón. Daniel de Wild estaba ocultando algo.
¿Por qué contrató a un abogado si Heather simplemente se cansó de la familia y se fue? No le preocupa a la mujer ni le está buscando, a pesar de que juró su amor por ella hace apenas unos días. Todo parecía tan extraño como era posible. Pero el detective no pudo hacer nada sin una orden, así que se vio obligado a irse. Para cuando la policía obtuvo una orden de registro para la casa salvaje, Heather había estado desaparecida durante 6 días. Dentro de la casa, Crider declaró que el grupo de trabajo no descubrió ninguna evidencia de un arma del crimen. No había señales de que Heather hubiera estado en la casa. Sin embargo, los investigadores pronto descubrieron que el día en que la joven desapareció, David condujo su Chevrolet a un taller de reparación de automóviles a unas 15 millas de casa. ¿Por qué David conduciría tan lejos cuando los gemelos, que trabajaban para el departamento de transporte como mecánicos, podrían haber hecho las reparaciones ellos mismos? Crider obtuvo una orden para registrar varias ubicaciones, y un detective especuló que Heather había muerto y que David había logrado esconder su cuerpo lejos de casa. Para inspeccionar el coche, utilizaron perros especialmente entrenados que detectan el olor de un cuerpo en descomposición. Mientras revisaban el coche de David, los perros comenzaron a ladrar cerca de la puerta trasera del lado del conductor, indicando que el cuerpo de Heather había estado en el vehículo durante algún tiempo. El detective Crider se reunió con David y discutió las reacciones de los perros de búsqueda. En un momento, el detective le preguntó a David, mirándolo directamente a los ojos: ¿Mataste a Heather? El hombre bajó la cabeza, y se podía notar que estaba nervioso. El hombre declaró que necesitaba hablar con su abogado y nada más. Después de hablar con David, el detective no tuvo ninguna duda de que ambos hermanos gemelos estaban involucrados en la desaparición de Heather. Un día después de ser informado de que el perro olfateaba descomposición, David y Roseanne se casaron, lo que confirmó las sospechas de la policía. Roseanne reveló más tarde que esto ocurrió de manera tan inesperada. Por si acaso, porque no se requiere que los cónyuges testifiquen en contra el uno del otro. Luego, el 4 de agosto de 2003, 2 semanas después de la desaparición de Heather, la policía descubrió su Nissan Sentra blanco en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en Whitwich, Colorado, a unas 5 millas de la casa de Dan. Según los lugareños, el coche había estado estacionado durante varios días, con la ventana del lado del pasajero completamente abierta. Los detectives pasaron todo el día inspeccionando el coche. Parecía tan limpio que no había ninguna señal de que Heather hubiera escrito en él. No descubrimos ninguna evidencia del ADN de Heather dentro o fuera del coche. Tampoco encontramos huellas dactilares ni otra evidencia de que Heather hubiera utilizado el vehículo. El experto explicó al detective Crider: aparentemente, él o los perpetradores fueron meticulosos en borrar todas las huellas de manera cualitativa. Los investigadores buscaron en la zona boscosa al sur del complejo de apartamentos, donde se descubrió el coche. Utilizan rastreadores, cámaras de imagen térmica y un helicóptero de la policía. La búsqueda no encontró nada que pudiera llevarlos a Heather. Carol y Dave se dieron cuenta en ese momento de que habían perdido a su hija para siempre. Exactamente un mes después, el 4 de septiembre de 2003, el cuerpo de Heather fue descubierto por un trabajador de la carretera mientras removía tierra en el camino del cañón. Notó una gran bolsa de basura en el suelo y llamó a la policía mientras se acercaba. Mientras tanto, el cuerpo se había descompuesto hasta el punto en que se podían usar registros dentales para identificarlo. La cara de la mujer estaba cubierta con una máscara de cinta adhesiva, y una cuerda estaba envuelta alrededor de su cuello y muñecas. El cuerpo fue envuelto en bolsas de basura y cinta adhesiva antes de ser enterrado en una tumba poco profunda. La ropa de Heather fue identificada por miembros de la familia como la que llevaba puesta cuando salió a encontrarse con Daniel el 24 de julio. La causa exacta de la muerte de Heather no pudo ser determinada por el médico forense, pero la naturaleza de sus heridas sugirió que fue estrangulada o murió de asfixia. Los investigadores descubrieron que los gemelos estaban involucrados porque el cuerpo fue descubierto el mismo día en Brooklyn, que es el taller que David visitó el día en que Heather desapareció. Las bolsas de basura en las que se envolvió el cuerpo tenían las mismas características generales de clase que las bolsas tomadas de la casa de la familia. Sin embargo, era evidencia circunstancial, faltaba evidencia directa, y Crider no pudo detener a ninguno de los hermanos. Dave Springer se sintió aplastado por la incapacidad de hacer algo. Heather fue enterrada. Sus padres colocaron una nota en su ataúd que decía: todo lo que quería era amar y ser amada. Había una barrera del idioma. Nadie informó a los padres o hermanas de Heather sobre los detalles de la investigación. Incluso les parecía que nadie estaba tratando el caso en absoluto.
De hecho, la investigación determinó quién era el culpable, pero la falta de pruebas limitó las opciones del detective después de 2 años. En 2005, el fiscal de distrito de Denver cambió, prometiendo a la familia Springer asistencia en la investigación del caso. El equipo de investigación revisó minuciosamente 1.500 páginas de documentación y reexaminó todas las pruebas y detalles del caso. Sin embargo, estos esfuerzos no produjeron nuevos resultados. No había evidencia física, y el análisis de ADN no encontró ningún vínculo entre los hermanos y la muerte de Heather. El detective creía que, además de los hermanos involucrados en el caso, la esposa de David, Roseanne, quien también vivía en la casa, podría estar involucrada, pero como cónyuge oficial, tenía el derecho de no revelar información sobre él. Después de otros 4 años, la familia de Heather aún no había encontrado un lugar. El padre del fallecido admitió que a veces gritaba por la noche. Le enfermaba que Dan estuviera durmiendo tranquilamente en libertad, mientras el resto de su familia estaba sometido a una injusticia diaria. Rosebud asumió la investigación de Heather de Wild en 2009, ¿correcto? El nuevo fiscal abordó la tarea con extrema seriedad. En 6 años, el volumen de documentación aumentó de 1,5 a 30 páginas. Había 15 cajas adicionales que contenían información importante. Un DVD de películas familiares finalmente despertó el interés del nuevo equipo de investigación. Dan y Heather habían participado en prácticas inusuales durante su matrimonio. Dan desempeñó el papel dominante y Heather se sometió de buena gana. A Dan le gusta atar a Heather. Cuando los detectives examinaron el video casero, notaron una coincidencia significativa. La forma en que Dan estaba atando a Heather en este video era muy similar a cómo la mujer estaba atada cuando encontraron su cuerpo. Los detectives también descubrieron el perfil de Dan en un sitio de citas donde afirmaba ser viudo, a pesar de que Heather había sido reportada como desaparecida y su cuerpo aún no había sido encontrado. Durante la investigación pudieron localizar a un testigo que vio a Dan, David y Rosanny una mañana temprano, cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo de Heather. Además, utilizando nueva tecnología desarrollada en los últimos años, los expertos pudieron reinvestigar las conversaciones telefónicas entre David Daniel y Rosanne el día del crimen. Los 3 hicieron 14 llamadas entre ellos, y los detectives pudieron determinar la ubicación geográfica de cada llamador. El teléfono celular de David fue descubierto cerca del auto de Heather, y desde allí llamó a su hermano y luego a Rosanne. Utilizando toda la información recopilada, los detectives detuvieron a los perpetradores más de 8 años después, con solo pruebas circunstanciales. Dan, David y Rosanna Wild fueron arrestados el 14 de diciembre de 2011. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Mientras los fiscales se preparan para el juicio, los investigadores esperan provocarlo salvaje. Especularon que Rosanne podría ser el eslabón débil e intentaron volverla en contra de los hermanos. No funcionó. La mujer sostenía que ni ella ni los gemelos estaban involucrados en el crimen. Dan, David y Rosanne pasaron 8 meses en la cárcel esperando el juicio, siendo Dan el primero en tener una pelea con David. 9 años después del crimen, el hombre le confesó a Heather que mató a su hermano gemelo Dan. Quizás fue el arresto, los registros de facturación, o realmente amaba a Rosanne y quería mantenerla a salvo haciendo un trato con el fiscal. O quizás simplemente sopesó todas sus opciones y eligió la libertad después de 12 años en lugar de una cadena perpetua. De todos modos, David aceptó el acuerdo. Sin su testimonio, los hermanos probablemente habrían salido impunes del crimen. David describió los detalles espeluznantes. Según el hombre, su hermano Dan comenzó a planear el crimen en abril de 2003, después de que se le ordenó pagar la manutención de los hijos. Consideró cuidadosamente cada movimiento que hacía. Dan le contó a David sobre su plan y pidió ayuda. Dijo que si Heather se negaba, él aún se desharía de ella, pero solo por su cuenta. David reconoció que estaba preocupado por su hermano. Supuso que Dan no podría hacerlo solo. Sería detenido y encarcelado de inmediato. David accedió a ayudar. Heather y los niños llegaron el 24 de julio de 2003, al mediodía, como estaba planeado. Cuando Dan fue a encontrarse con ellos, supuestamente David intentó detener a su hermano, pero él lo ignoró. Mientras los niños jugaban en la casa, Dan la llevó al garaje prometiendo devolverle los videos conjuntos que supuestamente se guardaban allí, en el garaje. Dan la agarró por los hombros y la tiró al suelo.
Según David, tuvo la oportunidad de prevenir el crimen, pero eligió quedarse allí y mirar en silencio. Su hermano tomó un martillo de la estantería y golpeó a Heather varias veces en la cabeza, dejándola inconsciente. Dan inmediatamente tomó una cuerda y ató a su esposa de la misma manera que lo había hecho durante sus juegos íntimos, pero esta vez también le hizo un lazo alrededor del cuello y la suspendió del techo del garaje. El plan de Dan era hacer que la muerte de su esposa pareciera accidental durante sus sesiones de juegos de rol. Dejando a Dan en el garaje, David condujo el coche de Heather de vuelta al estacionamiento del complejo de apartamentos y lo limpió a fondo por dentro y por fuera. Para cuando David regresó al garaje, su hermano había envuelto el cuerpo de su esposa en bolsas de basura y lo había colocado en el asiento trasero de su coche. David tomó el pulso de la mujer y determinó que estaba muerta. Luego se puso al volante del Chevrolet y condujo hasta el lugar predeterminado donde enterraría el cuerpo. ¿Cómo nunca se habría descubierto si no fuera por un problema de transmisión en el coche que lo obligó a esconder el cuerpo en algún lugar del camino hacia el cañón? Porque David tuvo que visitar un taller mecánico para reparar su coche. La investigación descubrió pistas sobre los movimientos de los coches. Cuando los investigadores preguntaron cómo los hermanos pudieron deshacerse de toda la evidencia de manera tan profesional, David explicó que veían programas de crímenes en la televisión con regularidad y sabían mucho sobre el tema. Por ejemplo, usan doble guante para no dejar rastro. David Wilde tuvo que someterse a una prueba de polígrafo para confirmar la veracidad de su testimonio. Los fiscales le ofrecieron un acuerdo tras la prueba. David se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de 12 años en lugar de cadena perpetua. El juicio de Daniels comenzó en noviembre de 2012 en el Palacio de Justicia del Condado de Jefferson. David testificó, culpando completamente a su hermano del crimen, rehabilitando a su esposa Rosanny a través de su testimonio, disculpándose por todo el dolor que había causado a la familia de Heather, y recibiendo 12 años. Daniel se declaró no culpable y continuó afirmando que no tenía idea de dónde había ido Heather después de que supuestamente salió de la casa. Según su defensa, Heather asesinó a su hermano David. Después de todo, admitió que él fue el responsable de deshacerse del coche y del cuerpo. Sin embargo, el jurado no creyó esa versión. Encontraron a Daniel culpable de conspiración para cometer un delito de primer grado, pero no pudieron determinar si realmente lo hizo. Como resultado, el juez programó un nuevo juicio para solo un mes después, temiendo que terminara en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Dan aceptó un acuerdo de culpabilidad, se declaró culpable de un delito grave de segundo grado y renunció a su derecho a apelar. Fue condenado a 74 años de prisión, los cuales cumple actualmente en la prisión estatal de Colorado. Será elegible para la libertad condicional en mayo de 2045. Su año de liberación obligatoria es 2084, cuando tendrá más de 100 años. Daniel DeWitt probablemente no vivirá para ver esa fecha después del juicio. Durante una conferencia de prensa, el fiscal Russ Booth examina la dinámica de lo ocurrido. Daniel claramente tendió una trampa a David. Él tenía el control de la situación. En cuanto a Mary Rose y un alboroto, finalmente concluimos que su conocimiento de los eventos era menor de lo que se había asumido anteriormente. El caso en su contra es desestimado porque no hay una posibilidad razonable de su condena en el juicio. Roseanne sostiene que no tenía sospechas y simplemente está esperando a que David sea liberado. Después de que Dan fue arrestado, Hannah y Jacob fueron colocados en un hogar de acogida por sus propios abuelos. Los padres de Heather, Dave Springer, y su padre finalmente ha comenzado a dormir bien. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El viernes 9 de junio de 2017, Jingying Zhang, una joven de 26 años de Nanping, China, se dirigía a reunirse con el gerente de un complejo de apartamentos para inspeccionar una posible residencia. Habiendo llegado recientemente a los Estados Unidos en abril de 2017 para continuar su educación, esto marcó una transición significativa para Jingying Zhang. Nunca había estado en los Estados Unidos ni había viajado fuera de China antes. En su país natal, vivía con sus padres y su hermano menor, y planificaba meticulosamente su vida, incluyendo un compromiso y planes para una boda en octubre de 2017, cuando regresara a China. El viaje de Yang Jingjing a los Estados Unidos fue inspirado por una invitación de la Universidad de Illinois, donde anteriormente había obtenido un título en China. La universidad la invitó a visitar como académica para continuar su investigación en ciencias de cultivos, con un enfoque en la fotosíntesis en la soja y el maíz. Sus objetivos a largo plazo incluían obtener un doctorado y regresar a China para enseñar. Yang Ying
se mudó a un apartamento en el campus de la Universidad de Illinois, y al principio vivió de manera independiente. Sin embargo, planeaba mudarse a un apartamento diferente en el lado opuesto del campus para conseguir un alquiler más bajo y posiblemente encontrar un compañero de cuarto. El momento para buscar apartamento era ideal, ya que muchos estudiantes estaban en proceso de mudanza, algunos habiendo terminado sus clases y otros regresando a casa para las vacaciones de verano. Como resultado, para el 9 de junio, solo quedaban unos pocos estudiantes en el campus. Jin Sang pasó la mañana trabajando antes de regresar a su apartamento para almorzar. Ella había planeado reunirse con Ron Treadstone, el gerente de marketing del bloque de apartamentos One North, alrededor de la 1:30 p.m., para asegurar una nueva residencia. Jin Sang le envió un mensaje de texto a Ron Treadstone sobre un retraso y dijo que se encontraría con él a las 2:10 p.m. 5 minutos después, salió de su apartamento y abordó el autobús de la línea Toll Line NTD. Como no conducía, eligió tomar el autobús del lado sur al lado norte del campus. La ruta del autobús la llevó desde el huerto hasta su residencia en el campus, en las calles Springfield y Matthew. Jin Sang desembarcó allí con la intención de conectar con el 22 Limited, que la llevaría hacia el norte. Sin embargo, cuando bajó del autobús, se encontró en el lado norte de Springfield, en lugar del lado sur, donde se encontraba el autobús de conexión. En consecuencia, perdió la conexión. Aunque hice señas y corrí tras el autobús, no se detuvo. Ella lo persiguió hasta la siguiente cuadra, pero sus esfuerzos fueron en vano. Jin Sang luego se dirigió a la siguiente parada de autobús, en la avenida Clark y Goodwin, para esperar el próximo autobús. A las 2:10 p.m. Ron Treadstone esperó a Jin Sang, pero ella no llegó. Preocupado, intentó contactarla, pero no obtuvo respuesta. Más tarde ese día, sus profesores intentaron localizarla sin éxito. Eventualmente, la profesora Won reportó a Jin Sang como desaparecida a la policía. Después de la última vez que se la vio en el campus, la policía recopiló grabaciones de CCTV de la zona circundante. El video muestra a Yang corriendo tras el autobús y luego esperando en la parada del autobús. Sin embargo, antes de que pudiera subir al autobús, se subió a un Saturn Astra negro que se había detenido junto a ella. La identidad del conductor permaneció desconocida, ya que el número de la matrícula no era visible en las imágenes. Sin embargo, los investigadores descubrieron que solo 26 coches de ese modelo específico estaban registrados en el condado de Champaign, y solo 18 de ellos eran hatchbacks, lo que coincidía con la escena del coche capturada por las cámaras de seguridad. Esto redujo el número de personas que la policía podría rastrear el lunes siguiente. 3 días después de la última aparición conocida de Yang Ying, la policía comenzó a contactar a los propietarios de los vehículos identificados. Una de las personas que entrevistaron fue Brent Allen Christensen, un hombre de 29 años que vivía con su esposa, Michelle Zichterman. Brent había asistido anteriormente a la Universidad de Wisconsin en Stevens Point y a la Universidad de Wisconsin en Madison, antes de ser admitido en el programa de doctorado en física de la Universidad de Illinois. Durante el interrogatorio, Brent informó a la policía que su esposa estaba fuera el fin de semana del 9 de junio, cuando le preguntaron sobre su paradero entre las 2 p.m. y las 3 p.m. Ese viernes, él afirmó que no podía recordar. Brent dio permiso a la policía para registrar su coche y su apartamento, lo cual no arrojó nada. La policía terminó su búsqueda y se fue. A medida que el FBI y la policía local intensificaban su búsqueda de Jin Sang, se hizo un descubrimiento crítico al revisar las grabaciones de CCTV del incidente. Descubrieron un defecto en la tapa central delantera de un Saturn Astra negro que coincidía con la descripción del coche de Brent, el cual también recordaban tener un techo corredizo. Actuando sobre esta información, obtuvieron una orden el miércoles 14 de junio y confiscaron el vehículo y la computadora de Brent. Brent se ofreció a acompañarlos a la comisaría como parte de la investigación. Durante el interrogatorio en la estación, Brent inicialmente afirmó haber pasado todo el día jugando videojuegos ese viernes en particular. Sin embargo, el FBI lo confrontó con evidencia que indicaba que había recogido a una chica. La actitud de Brent cambió visiblemente y comenzó a temblar. Luego admitió que podría haber confundido los días, pero insistió en que si recogió a una chica, no era Jin Yang. Según Brent, la chica a la que le dio un aventón parecía angustiada, hablaba en un inglés entrecortado y pidió transporte a una ubicación a unas pocas calles al norte de donde estaban.
Brent afirmó que después de tomar un giro equivocado, la chica entró en pánico y salió del coche, y él no tenía idea de dónde estaba después. Una búsqueda en el apartamento de Brent descubrió 3 manchas en su colchón, y una investigación adicional con luminol reveló una mancha adicional en un bate de béisbol. Estos artículos fueron enviados para pruebas de ADN, las cuales revelaron que, a pesar de su matrimonio con Michelle Brent, ella tenía una novia llamada Tara Bullis. Las fuerzas del orden pidieron a Tara que grabara a Brent, y basándose en esa grabación, y en las pruebas recopiladas durante la búsqueda del apartamento, Brent fue acusada de secuestro, lo que resultó en la muerte de Yang Yingying, así como de hacer declaraciones falsas al FBI. A pesar de la creencia del FBI de que Yingying Zhang había encontrado su destino, sus restos permanecieron sin ser descubiertos en ese momento. Hasta diciembre de 2016, la fiscalía retrató a Brent como un individuo altamente inteligente y accomplement. Cuando argumentaron, él comenzó a llevar una doble vida. Según su argumento, Brent desarrolló una inquietante obsesión por los asesinos en serie, particularmente Ted Bundy, alrededor de esa época. Mencionaron específicamente su interés en la novela American Psycho, que presenta un protagonista que lleva una doble vida como asesino en serie. La fiscalía afirmó que la caída de Brent en la planificación criminal comenzó en la primavera de 2017. Presentaron pruebas de sus búsquedas en el teléfono, que incluían consultas sobre asesinos en serie y descargas de imágenes de mujeres en bondage. Se descubrió que Brent había visitado sitios web sobre secuestros, abducciones y abducciones consensuadas. La fiscalía afirma que para el 9 de junio, el matrimonio de Brent se había desintegrado por completo. Había abandonado sus estudios de doctorado y estaba luchando con el consumo excesivo de alcohol y el uso de medicamentos recetados. El jurado fue informado sobre su matrimonio problemático, lo que llevó a Brent y Michelle a optar por una relación abierta, con cada uno teniendo sus propios intereses románticos. En marzo de 2017, Brent buscó asesoramiento para la disolución de su matrimonio. Durante esta sesión, admitió tener pensamientos oscuros y perturbadores, incluidos planes para secuestrar y matar a alguien. Mientras reconocía que estos pensamientos eran más como planes, afirmó haber superado esos pensamientos. La fiscalía argumentó que la historia de Brad sobre superar sus pensamientos oscuros era fabricada. En cambio, afirmaron que el 9 de junio, él persiguió activamente convertir sus fantasías en realidad. Según su caso, Michelle salió de su apartamento temprano esa mañana para pasar el fin de semana con su novio, lo que le dio a Brent la oportunidad de llevar a cabo sus planes. Antes de las 8 a.m., Brent pasó por la tienda de comestibles Schnucks cerca de su apartamento y compró una botella de ron especiado Admiral Nelson. Alrededor de las 9:30 am, Brent se acerca a Emily Hogan, una estudiante de posgrado, cerca de una parada de autobús del campus. Afirmó ser un policía encubierto, le mostró su placa y le pidió que respondiera algunas preguntas. Cuando él le pidió que se metiera en su coche, ella se negó porque se sintió sospechosa. Emily informó del incidente a la policía y emitió una advertencia en Facebook, advirtiendo a otros estudiantes que tuvieran cuidado con un hombre que se hacía pasar por un oficial de policía. O más tarde, a la 1:30 p.m., Brent condujo por el campus una vez más. Vi a Yingying Zhang corriendo tras el autobús mientras conducía en la dirección opuesta. Se dio la vuelta y se detuvo junto a ella en la parada del autobús, arrastrando a Zhang al coche, y nunca más se la volvió a ver. Notablemente, el iPhone de Yang Yingying fue desactivado a las 2:28 p.m., lo que destaca la gravedad de la situación. El tribunal escuchó detalles escalofriantes mientras Brent relataba los horripilantes eventos que rodearon su desaparición, siendo grabado por su novia Tara durante una caminata conmemorativa por Yingying Zhang, el 29 de junio. A pesar de ser interrogado por las autoridades después de que Yingying Zhang fuera reportada como desaparecida, Brent asistió a la caminata conmemorativa aterrorizado y compartió involuntariamente el impactante relato durante su conversación. En la conversación grabada, Brent describió la feroz lucha de Yang Yingying por su vida, describiendo su negativa a rendirse como valiente y casi sobrenatural. Continuó describiendo la horrenda secuencia de eventos, revelando que secuestró a Yingying Zhang, le ató las manos y la llevó a su apartamento y dormitorio, donde la agredió sexualmente. Perturbadoramente describió cómo se aburrió de las acciones iniciales y la estranguló durante agonizantes 10 minutos. Brent continuó explicando que usó un bate de béisbol para asestar un golpe devastador en la cabeza de Yang Yingying, golpeándola con toda su fuerza. Luego la llevó al baño y la colocó en la bañera. En un giro macabro de los acontecimientos, Brent reveló que apuñaló a Yingying Zhang, quien intentó defenderse agarrando el cuchillo. La mató con el mismo cuchillo.
Los procedimientos judiciales revelaron más detalles perturbadores, incluyendo el hecho de que Brent limpió meticulosamente el apartamento después de cometer el atroz acto contra Jin Sang. El domingo 11 de junio, compró productos de limpieza como drano y almohadilla Swiffer en un intento de borrar cualquier rastro del crimen. Deshizo de sus pertenencias colgantes, incluyendo su ropa y mochila, y continuó diciéndole a Tara que ella estaba desaparecida y que nunca sería encontrada. En la conversación grabada, Brent afirmó sorprendentemente que Jin Sang no era su primera víctima, alegando que comenzó a matar mujeres a los 19 años y que ella era su 13ª víctima. Sin embargo, a pesar de las investigaciones de la policía y el FBI, no se descubrió ninguna evidencia que apoyara la afirmación de Brent sobre asesinatos anteriores. A pesar de los esfuerzos de Brent por limpiar a fondo el apartamento, un examen forense reveló rastros de sangre de Yang Yan en una variedad de superficies, incluyendo el colchón, la cama con bate de béisbol, el zócalo, la pared de yeso y debajo de la alfombra del dormitorio. La fiscalía instó al jurado a condenar a Brent con la pena de muerte. Afirmaron que sus acciones, combinadas con sus pensamientos revelados durante la consejería, la conversación grabada con terror y sus actividades en el sitio web FetLife, donde detalló planes de secuestro y asalto, constituían un secuestro premeditado. Notablemente, solo 3 días antes de que Jin Sang desapareciera, Brent pidió una gran bolsa de lona verde de Amazon y se la entregaron en su apartamento. El argumento de la defensa giraba en torno a la admisión de que Brent era responsable de la muerte de Yang Ying, lo cual afirmaron claramente en su declaración de apertura. Sin embargo, argumentaron que el caso de la fiscalía no proporcionaba una imagen completa de los eventos ni del estado mental de Brent. Su objetivo era presentar una imagen más completa al jurado durante el juicio, enfatizando que la vida de Brent estaba en juego y argumentando en contra de la pena de muerte. La defensa se centró en el estado mental de Brent, instando al jurado a tenerlo en cuenta durante sus deliberaciones. Informaron al jurado que Brent estaba muy involucrado en el consumo de alcohol y Vicodin, y que estaba lidiando con pensamientos oscuros. Enfatizaron su declive académico, que abarcó desde recibir las mejores calificaciones en los primeros 3 semestres de la universidad hasta reprobar todas las materias en el cuarto. Su vida personal estaba en desorden, con su amada esposa Michelle solicitando el divorcio después de conocer a otra persona, Ryan Bella. Durante el juicio, la defensa reveló que Michelle era la única confidente de Brent cuando se mudaron a Champaña. Revelaron que Michelle le había dado a Brent un ultimátum para que dejara de beber o enfrentara su partida. En respuesta, Brent buscó asesoramiento de inmediato, motivado por la perspectiva de perder a su esposa. Durante las sesiones de consejería, admitió que el alcohol y las sustancias prohibidas tenían un impacto negativo en su vida, lo que llevó a pensamientos negativos sobre sí mismo y los demás. La defensa también mencionó la participación de Brent en una sesión de asesoramiento el 30 de marzo, que resultó en una derivación a un centro local de tratamiento de adicciones. Durante el juicio, la familia y los amigos de Brent lo describieron como una persona altamente inteligente con un futuro brillante. Sin embargo, en el transcurso de unos pocos meses, su vida cambió drásticamente y frecuentemente expresaba sentimientos de fracaso. La defensa enfatizó sus problemas de salud mental. Aunque la defensa por enfermedad mental fue finalmente retirada antes de que comenzara el juicio, la defensa hizo un apasionado llamado al jurado, implorándoles que reconocieran que el asesinato de Yang Ying, aunque indiscutiblemente horrible, fue solo un trágico incidente en la vida de Brent, que de otro modo era brillante y prometedora. Le pidieron al jurado que le perdonara la vida. Aunque el jurado condenó a Brent por secuestro y hacer declaraciones falsas al FBI, no pudieron llegar a una decisión unánime sobre la pena de muerte. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Yang estaba profundamente angustiada por las circunstancias que rodeaban el juicio. No solo lidiaron con la desaparición de su única hija, quien fue brutalmente agredida, violada y asesinada lejos de casa, pero la agonía continuó, ya que sus restos permanecieron sin ser descubiertos. Su madre, Leanne Ye, confrontó a Brent en una audiencia previa al juicio, exigiendo que revelara lo que había hecho con su hija. Sin embargo, Brent se negó a compartir cualquier información. Leanne Ye encontró el peso emocional de la situación abrumador y no pudo asistir al juicio de manera regular. Tras la sentencia de Brent, mientras la familia estaba de pie fuera del tribunal, Leanne Ye luchaba por mantenerse en pie sin ayuda, y necesitaba la asistencia de un familiar.
La brutalidad infligida a su hija y a su familia tuvo un gran costo, y el dolor era palpable. Todo lo que la familia Yingyin quería era encontrarla y traerla de vuelta a China. En noviembre de 2018, Brent admitió haber puesto cuerpos desmembrados en 3 bolsas de basura y haberlos arrojado al contenedor de basura fuera de su apartamento. Desafortunadamente, el contenido del contenedor de basura fue recogido y transportado a un vertedero en el condado de... La magnitud de la búsqueda hace que sea muy poco probable que sus restos sean descubiertos alguna vez. El área tiene aproximadamente 50 yardas de ancho y al menos 30 pies de basura. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Según los psicólogos, los adolescentes suelen cometer delitos por 3 razones: el deseo de afirmarse y ganar autoridad entre sus pares, una adicción al alcohol o las drogas ilegales y, lo más importante, un sentido de impunidad. Incluso por los delitos más graves, los menores a menudo enfrentan sentencias indulgentes debido a su juventud. En nuestra historia de hoy, una estudiante llamada Mackenzie Shirilla se convirtió en la autora de una terrible tragedia que cobró 2 vidas a la vez. Sin embargo, la chica no sintió remordimiento por su crimen y declaró durante el juicio que podría hacer casi cualquier cosa para seguir viva. Sin embargo, no se considera genial. Mackenzie cambió repetidamente su testimonio, echándole la culpa a un lapsus de memoria, y parecía estar segura hasta el final de que se saldría con la suya. Pero el veredicto del juez literalmente dejó atónitas a la joven criminal y a su madre, quien defendía desesperadamente a su hija. Pero vayamos al grano. ¿Quién es Mackenzie Shirilla? Mackenzie Shirilla nació en agosto de 2004 en el tranquilo pueblo de Strongsville, Ohio, como el tercer hijo de la familia. Sus padres, John Gorilla y Natalie Stevens, intentaron criar a sus herederos con amor y cuidado, brindándoles una buena educación y fomentando todos sus esfuerzos. La hija menor era la favorita de la familia. Se le perdonaron muchas travesuras de niña, e incluso las faltas graves eran frecuentemente pasadas por alto. Mackenzie creció para convertirse en una niña caprichosa, exigente y egoísta. Estaba acostumbrada a que sus padres siempre hicieran lo que ella pedía, y también confiaba en su propia impunidad sin importar lo que hiciera. Los compañeros de clase y los maestros de la niña observaron que ella era una niña agradable y abierta cuando era más joven. Sin embargo, a medida que crecía, su carácter y comportamiento se deterioraron. Si algo salía mal, ella hacía una verdadera rabieta, actuaba de manera insolente e impaciente, maldecía e incluso se metía en peleas. Mackenzie no consideraba las opiniones de los demás, excepto las suyas. Sus palabras siempre debían ser las últimas, y priorizaba sus propios intereses por encima de todo. La personalidad de la niña se deterioró durante la adolescencia, pero sus padres no vieron nada de malo en esto, creyendo que su hija estaba en un período de transición y debía ser tratada con comprensión y paciencia. Sin embargo, el mal carácter estaba lejos de ser el peor de los problemas. Mackenzie era adicta al alcohol durante la secundaria y ocasionalmente probaba con drogas ilegales, pero se salía con la suya. A menudo, las acciones de la chica eran imprudentes y representaban una amenaza directa no solo para ella misma, sino también para quienes la rodeaban. Los padres continuaron ignorando o negándose a reconocer el problema evidente. Mackenzie, como muchas de sus compañeras, era una ávida usuaria de las redes sociales que rara vez soltaba su teléfono inteligente. Frecuentemente publicaba fotos provocativas de ella misma fumando o bebiendo alcohol en su cuenta, con comentarios igualmente provocativos. Las amigas de Mackenzie eran exactamente como ella. Vandalizaron, organizaron pogromos, pelearon, robaron y fueron detenidos repetidamente por la policía. Sin embargo, a los jóvenes solo se les dieron advertencias y charlas educativas, lo que reforzó su creencia en su propia impunidad. Dominic Russo, un joven, también era originario de Strongsville, nació en septiembre de 2001, el cuarto de 7 hijos de Frank y Christine Russo. El niño creció con 3 hermanos y 3 hermanas con quienes siempre estuvo muy unido. Dominic sobresalió en la escuela, fue un participante activo en deportes desde una edad temprana y se esforzó por llevar un estilo de vida saludable, a pesar de haber crecido en una familia numerosa. A él y a sus hermanos y hermanas no les faltó el amor, la atención y el cuidado de sus padres. Frank y Christine eran moderadamente estrictos con sus hijos, pero también fomentaban su desarrollo integral. Dominic siempre tuvo muchos amigos. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención y se convirtió en el corazón de cualquier negocio. El joven tenía una apariencia brillante y atractiva, estaba en forma e interesante, y desde joven tenía muchos admiradores.
Trató de evitar los romances efímeros, enfocándose en cambio en relaciones serias y prometedoras. Rousseau se inscribió en una universidad local después de graduarse de la escuela secundaria, donde eligió especializarse como productor de artes escénicas. Aspiraba a ser un productor musical de renombre. Además de ser talentoso y versátil, Dominique escribe e interpreta sus propias canciones. A la edad de 20 años, el hombre ya tenía su propio pequeño negocio, así que compró un coche y alquiló un apartamento independiente en un vecindario deseable. Al mismo tiempo continuó participando en deportes y era considerado uno de los mejores estudiantes de la universidad. Primer amor. Dominique y Mackenzie se conocieron por primera vez como miembros de la clase de graduación. Sucedió en una de las fiestas en compañía de amigos mutuos, y este encuentro accidental resultó fatal para ambos. Los jóvenes eran diametralmente opuestos, y los opuestos se atraen. Mackenzie se sintió inmediatamente atraída por un apuesto joven de cabello rizado con un fuerte trasfondo musical. Era muy diferente de los chicos con los que ella solía salir. Era muy educado, cortés e interesante y podía mantener una conversación sobre cualquier tema. Mackenzie tenía una apariencia llamativa y una figura esbelta, se vestía bien y sabía cómo causar una buena impresión. Usó todo su encanto para llamar la atención del chico que le gustaba, y tuvo éxito bastante rápido. La pareja comenzó a salir en el otoño de 2021, y casi de inmediato presentaron al elegido a sus padres. Pero, mientras los padres de Mackenzie estaban encantados con su elección, y pensaban que Dominique era una excelente pareja para su hija, los padres del chico tenían sentimientos encontrados sobre su pasaporte. Por un lado, la chica parecía inocente e intentaba causar una buena impresión en ellos. Sin embargo, algo en ella inmediatamente alertó a Frank y Christine Russo, amigos y familiares de Cheryl. Estamos seguros de que Mackenzie se enamoró por primera vez en su vida, y sinceramente esperábamos que la relación con el elegido afectara positivamente su carácter y comportamiento. Nadie podría haber predicho la tragedia que pondría fin a este romance tan beneficioso. La pareja comenzó a aparecer en todas partes junta, tomados de la mano y expresando abiertamente su profundo afecto el uno por el otro. La relación se hizo muy conocida en el pequeño pueblo. Aquellos que conocían bien a Mackenzie sentían genuinamente pena por su novio. Pero la mayoría simplemente estaban felices por ellos. ¿Qué le pasaba? Demasiado dominante, comenzó a notar rarezas en el comportamiento de su novia, como sus travesuras desafiantes y su deseo de hacer que todos a su alrededor hicieran exactamente lo que ella quería. Al principio, no le prestó mucha atención, culpándolo todo de su juventud y deseo de atención. Los jóvenes planearon su futuro juntos, incluyendo casarse tan pronto como Mackenzie cumpliera 18 años. También tienen la intención de dejar su provincia natal y trabajar juntos para conquistar una gran ciudad. Idealmente, el tiempo de Dominique en Nueva York le proporcionaría numerosas oportunidades para seguir una carrera exitosa en la industria de la música y demostrar plenamente su talento. Pero a medida que pasaba el tiempo, el comportamiento de Mackenzie se volvía cada vez más alarmante, y a veces incluso asustaba al chico que exigía de su novio. Pero él solo hacía lo que ella pedía. Y si él no estaba de acuerdo con ella en algo, ella armaba escándalos, hacía rabietas y actuaba como una niña caprichosa. Dominique inicialmente intentó convertir todo en una broma, pero rápidamente se dio cuenta de que esta es la verdadera cara de su elegida. En público, ella todavía intentaba mantener la compostura, pero cuando estaba a solas con su novio, desataba toda la fuerza de sus emociones sobre él, a veces incluso lo atacaba a puñetazos. El comportamiento de Mackenzie se volvió cada vez más agresivo, y eventualmente el joven decidió que ya había tenido suficiente. Le sugirió que tomara un descanso de la relación y aclarara sus sentimientos. Sin embargo, cuando Mackenzie se enteró de esto, tuvo una pelea pública frente a sus amigos en común. Ella gritó, amenazó con dominar, dijo que lo mataría si la dejaba, y amenazó con quemar su casa y destruir su coche. Sin embargo, solo aumentó su confianza de que estaba haciendo lo correcto al terminar esta relación tóxica e insatisfactoria. Acoso obsesivo. Mackenzie no tenía ninguna intención de abandonar a su novio, y al principio fingió que nada había pasado. Continuó invitándolo a varias fiestas y eventos, así como publicar fotos de ellos juntos en las redes sociales, acompañadas de declaraciones de amor. Cuando Dominique le dijo firmemente que su relación había terminado, ella explotó de rabia. Mackenzie iba a su casa casi todos los días y gritaba una variedad de cosas desagradables,
insultos y amenazas a través de sus ventanas. Ella lo llamó desde varios números, dejó mensajes en su contestador, publicó en las redes sociales y le envió correos electrónicos. Mackenzie entonces juró amor y ofreció intentar empezar de nuevo. El comportamiento insultante y amenazante se reanudó. Russo estaba desconcertado. Simplemente no sabía cómo responder a tal comportamiento porque nunca lo había encontrado antes. Intentó hablar, ignorar a la ex amante e incluso grabar sus momentos amenazantes en varias ocasiones. Rabietas en su teléfono. Cuando Shirilla veía a su exnovio en la calle o en otro lugar público, comenzaba a gritarle e insultarlo frente a los transeúntes. Ella había convertido la vida de Dominic en una pesadilla, pero él esperaba que con un poco más de tiempo, ella lo dejaría en paz y pasaría a otra persona. Mackenzie declaró ante testigos que matar a Dominic era más fácil que dejarlo ir. Mackenzie declaró que si él no regresaba con ella, nadie lo tendría y ella se encargaría de la situación. El joven no tomó estas palabras en serio. Sin embargo, los que estaban a su alrededor se dieron cuenta de que Mackenzie no estaba bromeando. Las amenazas más frecuentes de la chica de la escuela incluían promesas de atropellar al chico con el coche, meterlo en el coche y conducirlo por un acantilado, o detenerse en la vía del tren frente a un tren que se acerca a toda velocidad. Cada opción sonaba aterradora, y Mackenzie describía cada una en detalle, como si lo tuviera todo planeado desde hace mucho tiempo y solo estuviera esperando el momento adecuado y una reconciliación inesperada. Cuando Mackenzie se dio cuenta de que las amenazas y los insultos no le ayudarían a recuperar a Dominic, sino que solo lo alejarían, decidió cambiar de táctica. Mackenzie volvió a ser dulce y encantadora, dejó de presionar y acosar a su exnovio, y en su lugar hizo todo lo posible por fingir que se dio cuenta de sus errores y quería cambiar para mejor. Habló sobre su próxima inscripción, pidió ayuda para llegar a la universidad, afirmó haber mejorado su inteligencia y estaba más preocupada por los exámenes finales. Tales cambios sorprendieron gratamente a Dominic, quien, a pesar de todo, todavía tenía sentimientos tiernos por su exnovia y decidió ayudarla con su inscripción en la universidad. Como resultado, reanudaron el contacto y la comunicación entre ellos. Poco a poco, la pareja se acercó de nuevo. Dominic comenzó a invitar a Mackenzie a citas. Deseaba pasar todo su tiempo libre con ella y creía que ella había cambiado, madurado, y se había vuelto más seria y responsable. No se dio cuenta de cómo se volvió a enamorar de ella, y todas sus ofensas anteriores quedaron en el pasado. Sin embargo, esta vez los jóvenes no tenían prisa por informar a todos sus amigos y conocidos sobre su reunión. Sus encuentros eran más como citas secretas, donde simplemente disfrutaban de la compañía del otro mientras evitaban la atención cercana de los demás. Cuando el propio hermano de Dominic, Angelo, se enteró de lo que estaba pasando, predijo que nada bueno saldría de ello, pero el joven enamorado ignoró sus palabras, un plan astuto. Mientras Dominic se regocijaba ingenuamente por reunirse con su novia, y los cambios que creía que habían ocurrido en ella, Mackenzie ideaba un aterrador plan de venganza contra el joven. Se fascinó tanto con el concepto de un coche y un espectacular choque de coches que comenzó a planear el escenario en detalle. En su tiempo libre pasaba horas conduciendo por la ciudad, buscando un lugar adecuado para llevar a cabo su plan. Sin embargo, no había acantilados altos y empinados cerca, y pensó que salir a las vías mientras esperaba un tren era una mala idea. Un día, condujo hacia una zona industrial cercana, que estaba bastante aislada, sin cámaras y con pocos coches. La atención de la escolar se centró en una enorme pared de ladrillos, y su vívida imaginación ideó de inmediato un nuevo plan, no menos atroz. Decidió que si aceleraba a la máxima velocidad posible y se estrellaba contra la pared, sería tan espectacular como caer por un acantilado hacia un abismo. Cabe señalar que Mackenzie originalmente tenía la intención de morir junto a su amante para que su historia pudiera ser contada por toda la ciudad. Incluso se lo informó a su mejor amiga. Pero sus amigos simplemente no creían en la seriedad de sus intenciones, porque Mackenzie ya había tenido ideas delirantes similares, pero todo se limitaba a conversaciones vacías, una ejecución desastrosa del plan y una víctima involuntaria. A finales de julio de 2022, justo una semana antes de su cumpleaños número 18, Mackenzie le sugirió a Dominic que asistieran a una próxima fiesta organizada por sus amigos en común. Sería una buena oportunidad para divertirse, relajarse y hacer saber a todos que estaban de nuevo juntos y se amaban profundamente. El joven consintió de inmediato. Todavía no se sentía amenazado por Mackenzie y confiaba en su sinceridad e intenciones. El evento estaba programado para el sábado 30 de julio, y Dominic y Mackenzie
aparecieron en medio de la fiesta, tomados de la mano, llamando la atención de todos los presentes. Parecían felices, sonrieron y expresaron abiertamente su afecto y sentimientos el uno por el otro. Los amigos estaban encantados con su reunión, comentando que son una pareja impresionante y armoniosa. Los jóvenes se divirtieron mucho toda la tarde y la noche, posando gustosamente para las fotos y besándose en público sin el permiso de China. Pero nadie esperaba que una tragedia tan terrible pusiera fin a esta fiesta. La pareja bebió un poco, al igual que todos los demás en el evento, pero Mackenzie tomó en secreto una dosis de drogas ilegales para tener valor, para no cambiar de opinión y no pisó el freno en el último minuto. Por la mañana, Rose y Shirilla se despidieron y se marcharon, pero luego un amigo del chico, Ivan Flanagan, lo siguió y pidió un aventón a casa. Mackenzie intentó objetar, alegando que tenían sus propios planes, pero Dominic no vio nada de malo en llevar a su amigo a casa. Mackenzie aceptó firmar la orden de muerte de Damian porque no quería pelear, levantar sospechas ni cambiar de planes. A pesar de las objeciones de su amante, Mackenzie condujo el coche. Su novio se sentó a su lado en el asiento del pasajero, y su amiga se sentó detrás de él. El coche arrancó y se alejó lentamente del lugar de la fiesta, emprendiendo su viaje más reciente. Mackenzie condujo tranquilamente por la calle principal, respetando el límite de velocidad y tratando de no llamar la atención. Se detuvo por completo en un semáforo. Aunque la carretera estaba vacía, Mackenzie reconsideró su estrategia mientras sus pasajeros se dormían. Más tarde, ella afirmó que quería morir en el accidente, pero el perpetrador claramente estaba mintiendo, porque ella se había abrochado el cinturón de seguridad durante la última parada, mientras sus pasajeros permanecían sin abrochar. Cuando el semáforo se puso en verde, aceleró y luego hizo un giro brusco hacia una carretera secundaria mal iluminada que conducía a una zona industrial. Obviamente, los chicos no se dieron cuenta de inmediato de lo que estaba pasando. El coche aceleró a toda velocidad, casi como si el mismo diablo hubiera poseído al conductor, pero Mackenzie siguió pisando el acelerador con fuerza, dirigiendo el coche hacia una pared de ladrillos vacía, un transeúnte y un rescate milagroso. No había nadie en la zona industrial temprano el domingo por la mañana, así que nadie notó el accidente ni se apresuró a ayudar. Solo una mujer, que vivía en las afueras, no muy lejos del lugar del accidente, escuchó el estruendo y no se dio pereza para salir a investigar. Vio humo y, al acercarse, se dio cuenta de que había habido un accidente de coche, así que volvió corriendo a casa para llamar a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron al lugar aproximadamente media hora después del accidente, pero los dos hombres en el coche no pudieron ser salvados. Murieron en el acto. La chica al volante estaba viva, su cinturón de seguridad y los airbags le salvaron la vida. Mackenzie estaba inconsciente, y sus piernas estaban atrapadas dentro del coche destrozado. Pero estaba respirando, y su pulso era claramente palpable, lo que le daba esperanza de supervivencia. Ella abrió los ojos varias veces mientras la sacaban del coche, pero claramente no le importaba lo que estaba sucediendo a su alrededor. Mackenzie fue trasladada de inmediato al hospital, donde le diagnosticaron múltiples fracturas y daño a los órganos internos. Los análisis de sangre revelaron que estaba bajo la influencia tanto del alcohol como de las drogas. Sin embargo, el médico cree que eso es lo que la mantuvo viva y la salvó de un shock doloroso. Mientras la ayuda estaba en camino, la investigación lleva a una confesión. Cuando la policía recibió los resultados de la prueba de Mackenzie, asumieron que estaba bajo la influencia de sustancias ilegales y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, posiblemente intentando atravesar la pared o no viendo ningún obstáculo en su camino. La falta de distancia de frenado de esta versión jugó a su favor. Sarah Weibel estaba inconsciente en la unidad de cuidados intensivos tras una operación compleja, lo que hacía imposible hablar con ella. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho y comenzó a sollozar y a desahogar su alma con el médico de guardia. Admitió que condujo intencionadamente contra la pared a alta velocidad porque quería matar a su novio y había planeado morir junto a él. Mackenzie también afirmó que Iván era una víctima involuntaria debido a su propia obsesión porque pidió acompañarlos. El doctor desestimó la historia divagante del paciente como un estado delirante causado por la anestesia, los analgésicos y la culpa por la muerte de un ser querido. Cuando se permitió a la policía hablar con la Mackenzie en recuperación, ella cambió abruptamente su testimonio. Mackenzie ahora afirma que casi no recuerda lo que sucedió esa noche porque bebió y usó sustancias ilegales. Según la chica, tuvo un lapsus de memoria después de ponerse al volante, incluyendo cómo Iván estaba en el vehículo. No tiene idea.
Sin embargo, los hechos indicaban lo contrario. Las cámaras de vigilancia pudieron rastrear la primera parte de la ruta del coche, y las imágenes mostraron claramente a Mackenzie conduciendo lentamente y siguiendo las reglas hasta que giró abruptamente hacia una carretera que conducía a una zona industrial. Además, surgió que Mackenzie había conducido toda la ruta de ida y vuelta varios días antes, y al menos una docena de testigos habían visto su coche volver a la normalidad en varios puntos. Mackenzie se recuperó rápidamente después de ser dada de alta del hospital e intentó retomar su vida despreocupada. No sentía remordimientos y estaba segura de que podía salirse con la suya. Mackenzie había vuelto a las redes sociales, reconectando con amigos y haciendo planes para el futuro. En septiembre, decidió asistir a un concierto de su banda favorita en una ciudad vecina. Los huesos de sus piernas no se habían fusionado completamente en ese momento, pero eso no le impidió actuar en el escenario en una silla de ruedas. Al mismo tiempo, llevaba un maquillaje brillante, se vestía de manera provocativa y tomaba selfies con amigos, que publicaba en su cuenta. Shirilla asistió a una fiesta de Halloween en octubre, vestida con un disfraz ya hecho. Mackenzie vivió la vida al máximo e incluso conoció a gente nueva. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2022, fue detenida, juzgada y condenada. La investigación tomó poco más de 3 meses para reunir las pruebas y evidencias necesarias para llevar el caso a juicio. Mackenzie fue acusada de asesinato doble agravado premeditado, así como de poseer y usar una sustancia controlada descubierta en su bolsillo y detectada en su sangre. La acusada cambió su testimonio varias veces, inicialmente citando una pérdida de memoria. Cuando su amiga testificó en el tribunal como testigo, a quien le había revelado su plan, Mackenzie cambió su estrategia, afirmando que quería morir junto a su amante. Incluso aquí se descubrieron rápidamente inconsistencias porque él la había abrochado previamente con un cinturón de seguridad. El 21 de agosto de 2023, Shirilla fue declarada culpable de todos los cargos. Sin embargo, se tuvo en cuenta un detalle importante: el momento del crimen. No tenía aún 18 años. Fue juzgada como menor porque faltaban 5 días para que alcanzara la mayoría de edad. Según la ley estatal, tenía derecho a al menos 2 condenas consecutivas de 15 años sin posibilidad de libertad condicional por cada asesinato, pero debido a su juventud, se le permitió cumplir ambas condenas de manera concurrente, haciéndola elegible para la libertad condicional después de 15 años. Para entonces, Mackenzie tendría 33 años. Ambas partes se mostraron decepcionadas con la decisión del tribunal. Los familiares de los jóvenes fallecidos declararon que buscarían una revisión del caso para aumentar la pena, mientras que los padres y el abogado de Mackenzie creían que la sentencia era excesiva y presentaron una apelación. Sin embargo, el juez dejó la sentencia sin cambios, señalando que no creía que Shirilla fuera a salir después de 15 años en prisión. Los acusados, en su opinión, no se arrepintieron del mal que habían hecho y actuaron de manera arrogante e incluso insolente en el tribunal. Pero ahora tendrá suficiente tiempo para reflexionar sobre su acto atroz. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El caso de Sabrina Coider. Un crimen atroz en un barrio acomodado de Londres. Los pensamientos compulsivos son un trastorno mental definido por la aparición de ideas y acciones que ocurren en contra de la voluntad de una persona y de las cuales no puede liberarse. En algunos casos extremos, estos pensamientos pueden apoderarse literalmente de la mente, y cuando se combinan con una naturaleza manipuladora compleja, una crueldad innata y un deseo maníaco de dominación, el resultado es una bomba de tiempo. Sabrina Coider, una mujer británica, tuvo todas las oportunidades para vivir la vida fabulosa, rica y despreocupada que había imaginado desde niña, pero nunca fue suficiente. Ningún compañero era lo suficientemente bueno para ella, y siempre sentía que había nacido para la fama, la atención y el lujo. Sus ambiciones no realizadas y fantasías obsesivas eventualmente la llevaron a delirios y explosiones de violencia. Desafortunadamente, Sabrina descubrió a un hombre indefenso sobre el cual desahogó su ira. Este caso se convirtió en uno de los más notorios y destacados en la historia británica. Una niña inocente que cuidaba de sus hijos fue víctima de una situación desquiciada. Sabrina Coider, sus primeros años. Sabrina Coider nació el 5 de diciembre de 1982 en un suburbio de Londres, con una mezcla distintiva de herencia francesa y argelina de sus padres. Esta combinación única probablemente contribuyó a su apariencia llamativa y su personalidad ardiente. Sabrina, la mayor de 4 hijos, era la niña de la familia, constantemente elogiada y considerada un modelo a seguir para los demás.
Su familia se mudó a Francia cuando ella tenía 2 años, estableciéndose en París, donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud. La compleja personalidad de Sabrina comenzó a emerger durante sus años escolares. Sus excompañeros de clase la describieron más tarde como arrogante, dominante, egocéntrica y extremadamente egoísta. Tenía pocos amigos, tanto en la escuela como entre sus compañeros del vecindario, y consideraba a todos los que la rodeaban como indignos en comparación con otras chicas brillantes y extrovertidas de su edad. Era especialmente hostil, viéndolos como competidores y enemigos, con su impresionante apariencia, una llamativa morena de ojos marrones y una figura impresionante. Sabrina podría haber seguido una carrera en el modelaje si hubiera podido conectar con las personas en lugar de manipularlas, de niña. Durante su juventud participó en deportes y mostró interés por la música. Sin embargo, su inconsistencia, impaciencia por resultados rápidos y falta de esfuerzo obstaculizaron su éxito en todos los campos. Años después, Sabrina afirmó que fue tratada con dureza por sus parientes maternos en Francia durante su infancia. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron respaldadas ni comprobadas. En contraste, su familia insistía en que ella era consentida y buscaba constantemente atención. Sabrina sufrió una lesión en la espalda mientras practicaba deportes en su adolescencia, lo que la llevó a depender de analgésicos recetados. Intentó obtener estos medicamentos ilegalmente, lo que resultó en su arresto y una advertencia policial. Sabrina siempre estaba hiperfocalizada en sí misma y en su apariencia, anhelando la atención constante. Estaba segura de que su futuro le deparaba una vida rica y glamorosa, llena de interacciones con celebridades y su propia fama. Sus fantasías parecían eclipsar su realidad a veces, ya que creía haber ganado su lugar en Hollywood. Sabrina tiene un título en literatura inglesa y francesa de la Sorbona. Sin embargo, desde 2006, ha afirmado desempeñar varios roles en la industria de la moda, como estilista, maquilladora, diseñadora de moda y diseñadora, a pesar de su falta de experiencia real en estas áreas. Relación compleja con Wissem Medouin y Sabrina. Sabrina Coider es conocida por su impresionante apariencia y su inclinación a cautivar a los hombres y explotar su afecto, pero nunca consideró a ninguno de sus pretendientes digno de una relación seria. Literalmente, estaba esperando a un príncipe que la obedeciera por completo. Sabrina aún no estaba segura de sus metas en la vida después de graduarse de la escuela, creyendo que tenía derecho a todo sin esfuerzo. No obstante, se inscribió en la prestigiosa Universidad de la Sorbona mientras trabajaba en una tienda de dulces para obtener apoyo financiero. A los 18 años conoció a Wissem Medouin, que era 6 años mayor que ella. Trabajaba como gerente en la sede de una importante empresa francesa y asistía a una de las universidades más prestigiosas de París. A pesar de no ser particularmente atractivo, deseaba obtener un máster para avanzar en su carrera en el mundo de las celebridades. Se enamoró profundamente de Sabrina y estaba dispuesto a satisfacer todos sus deseos y fantasías. Sabrina encontraba a Medouin atractivo, viéndolo como alguien a quien podía manipular y también como un boleto a una vida de riqueza. Era ambicioso, capaz de lograr un gran éxito profesional, y estaba ansioso por mimarla y consentirla. Una pareja comenzó a salir en 2000 y decidieron vivir juntos. Después de unos meses, Sabrina rápidamente reveló su verdadera naturaleza, intentando controlar mis responsabilidades de todas las maneras posibles. Si no se cumplían sus demandas, recurría a rabietas, amenazas e incluso violencia física. Además, pronto comenzó a engañar abiertamente a Medouin, sin ningún intento de ocultar o justificar sus acciones. Podía tener aventuras con cualquiera, desde un conocido al azar hasta el mejor amigo o colega de Medouin. A pesar de numerosos intentos de terminar la relación y dejarla, Medouin siempre regresaba, incapaz de soltar su profundo amor por Sabrina. Medouin recibió su maestría y una promoción significativa en 2001 y comenzó a ganar un ingreso sustancial que derrochó en la ropa cara y el entretenimiento de Sabrina. Su familia poseía varias propiedades en París y él las gestionaba, dándole a Sabrina todos los ingresos por alquiler. Medouin, que también tenía raíces franco-argelinas, veía a Sabrina como un alma gemela. Según algunos informes, la pareja se casó en una ceremonia musulmana especial en el otoño de 2001, como lo demuestra un certificado emitido por una mezquita en Argentina. Sin embargo, la ceremonia religiosa fue insuficiente para establecer la unión como oficial y legal. La pareja tuvo un hijo, cuya paternidad Madonia reconoció oficialmente.
Sin embargo, años después, un francés llamado Anthony François afirmó ser el padre del niño y un testigo en el juicio de los desertores la describió como volátil, impredecible, promiscua y manipuladora durante su reubicación a Londres. La crisis financiera global golpeó con fuerza en 2008, causando la quiebra de la empresa donde trabajaba Wissem Medouni, lo que le costó su trabajo bien remunerado. Por esa época, Sabrina Whittier desarrolló un fuerte deseo de mudarse a Londres. Tomó la decisión sin consultar a su pareja, dejándola con pocas opciones y con la esperanza de una nueva carrera en uno de los principales centros financieros del mundo. Medouni la siguió a Londres, donde encontró empleo en un importante banco inglés. Sin embargo, Sabrina ha tenido dificultades para establecerse en la industria de la moda. Sus ambiciones de ser diseñadora, modelo o maquilladora se vieron frustradas por la falta de habilidades, experiencia y educación formal en estas áreas. En consecuencia, tuvo que bajar sus expectativas. Trabajó en una variedad de puestos a lo largo de los años, incluyendo niñera en un centro de llamadas, en un café e incluso en marketing en red. La búsqueda del amor de Sabrina Whittier tomó un giro inesperado cuando reavivó su pasión adolescente por la música, añadiendo los títulos de músico y compositora a su currículum. A pesar de su entusiasmo, Sabrina luchaba por conseguir oportunidades profesionales en la industria musical. Asistió a varias audiciones y eventos sociales con la esperanza de hacer conexiones valiosas. Sabrina tuvo la suerte de conocer a Mark Walton, un conocido músico, compositor y uno de los miembros fundadores de la popular boy band irlandesa Boyzone. Después de dejar el grupo, Mark se convirtió en un productor exitoso y magnate de la música, trabajando con Jennifer Lopez, Jessica Simpson y Lady Gaga. Para 2016, su patrimonio neto había superado $1.000 millones. Mark era exactamente el tipo de persona que Sabrina había esperado encontrar en su camino hacia una vida de fama y lujo. Ella impresionó a Mark con su belleza y carisma. Estaba cautivado por ella y admitió abiertamente haberse enamorado a primera vista, incapaz de pensar en otra persona que no fuera la hermosa mujer. Su relación creció rápidamente, y Sabrina trabajó duro para seguir siendo agradable y entrañable, eventualmente, terminando su relación con la modernidad, porque veía un futuro brillante con Mark. Su relación anterior y su hijo no la disuadieron. En cuestión de semanas, los amantes se habían mudado juntos a una lujosa casa en una zona acomodada de Londres. Mark cubrió todos los gastos de Sabrina, incluyendo el alquiler de la lujosa casa que eligió durante varios meses, para llevar y vivir la vida opulenta que había deseado durante tanto tiempo, que incluía socializar con celebridades, asistir a eventos de élite, llevar ropa de alta costura e incluso aparecer en revistas de moda. Sabrina encontró difícil manejar a Mark porque tenía miedo de perderlo. No pudo controlar su naturaleza por mucho tiempo y pronto comenzó a sentir celos de cada mujer que estaba cerca de Mark. Las exigencias de Sabrina crecieron con el tiempo, requiriendo más regalos y lujo. Mark la mimaba con ropa de diseñador, joyas y viajes a restaurantes y clubes de lujo. Pero no era suficiente para ella. La casa de la pareja tenía una alta rotación de personal y niñeras, ya que la paranoia de Sabrina la llevó a creer que estaban robando o tratando de seducir a Mark. Su comportamiento irracional eventualmente llevó a Mark a su punto de quiebre. En 2011, él terminó la relación y se mudó a California, dejando a Sabrina sin nada. Perder a Mark también significaba perder el lujoso estilo de vida que había disfrutado. Sabrina comenzó a dar entrevistas, acusando a Mark de crueldad, violencia y abuso de sustancias. Ella lo llamó llorando, le suplicó que regresara, e incluso amenazó con suicidarse. Pero ninguna de estas tácticas lo trajo de vuelta, quien es el padre del segundo hijo. Después de darse cuenta de que había perdido a Mark Walton, Sabrina Whittier contactó a su expareja, Wissem Medouni, quien era un exitoso ejecutivo bancario, y la perdonó y aceptó de inmediato, a pesar de seguir teniendo sentimientos por ella. Reanudaron la convivencia. Sabrina descubrió que estaba embarazada poco después de su reunión con Medouni. Ella rápidamente notificó a Walton, quien, a través de sus abogados, expresó su disposición a mantener a la niña y a Sabrina ofreciéndoles una asignación mensual. Sin embargo, Walton insistió en una prueba de paternidad después del parto para confirmar su paternidad. La negativa de Sabrina a hacerse la prueba, que podría haber resultado en pagos regulares sustanciales, indicaba su incertidumbre sobre la paternidad del niño. En lugar de aceptar la prueba, exigió que Walton duplicara la pensión propuesta. Después de su negativa, ella declaró la guerra al músico. Sabrina recurrió a las redes sociales para difundir afirmaciones falsas de que Walton estaba obsesionado con ella, increíblemente celoso de la modernidad,
y que los amenazaba físicamente. Ella acusó a Walton de entrar en su casa, agredir a Meduni, asustar a los niños y agredirla sexualmente de una manera antinatural. Sin embargo, no pudo respaldar sus afirmaciones, porque Walton tenía una coartada sólida y había estado en los Estados Unidos desde su ruptura. Sabrina dejó de acusar temporalmente a su exnovio después de que Walton presentara una demanda por difamación y la policía la amenazara con acciones legales. Se estableció en Wimbledon, al suroeste de Londres, con Meduni y sus 2 hijos, llevando una existencia aparentemente pacífica, ya que el conflicto parecía estar resuelto. Sabrina Coider, una niñera francesa acostumbrada a manejar las tareas del hogar pero que encontraba difícil cuidar de 2 niños, decidió contratar a una niñera que también pudiera ayudar con las tareas domésticas. Publicó un anuncio de trabajo en línea y realizó entrevistas en persona. La mayoría de los candidatos no cumplían con sus expectativas, y aquellos que sí lo hacían no duraban mucho en su hogar. Sophie Leonied, una joven francesa, respondió al anuncio. En ese momento, Sophie, de 19 años, estaba en su ciudad natal provincial en Francia, así que la entrevista se realizó por videollamada. Este provinciano modesto y sin pretensiones aceptó todos los términos, incluyendo el cuidado de los niños, las tareas del hogar y la cocina, a cambio de un salario simbólico semanal de 50 libras esterlinas, que incluía pensión completa y alojamiento con el empleador. Sophie nació el 7 de enero de 1996 en la pequeña ciudad de Troyes, cerca de Alex, y sus padres, Catherine y Patrick Lyonet, eran trabajadores sencillos con un estilo de vida modesto, si no pobre. Sofía se graduó de la escuela con un diploma en cuidado infantil, pero no quería trabajar en su provincia, prefiriendo mudarse a una ciudad más grande. Conocida por ser tímida, tranquila y de apariencia modesta, pero extremadamente amable y de corazón abierto, Sophie era querida por aquellos que la conocían, a pesar de su mala visión. Llevaba gafas, de las que se sentía un poco cohibida, y su conversación le hizo darse cuenta de que Sophie, la ganancia del avión, sería un objetivo ideal para sus manipulaciones. Además, Sophie estaba ansiosa por ganar experiencia y buenas referencias, así que estaba dispuesta a trabajar por el salario mínimo. Sophie pensaba que Sabrina parecía una empleadora seria y confiable, lo cual le dijo a sus padres antes de irse a Londres. Los empleadores amables alcanzaron un estatus sofisticado. Inicialmente, Sophie le parecía estar haciéndolo bien, creyendo que trabajar para los Twitter sería una excelente manera de comenzar su carrera como niñera. Rápidamente se encariñó con los niños, completó las tareas del hogar según lo requerido por su contrato, y tuvo suficiente tiempo y recursos para mejorar su inglés y explorar las atracciones de la ciudad. Este periodo de paz duró varios meses, y todo parecía estar bien. Meduni perdió su trabajo, y la única fuente de ingresos confiable de la familia se convirtió en los pagos mensuales de manutención infantil de Walton. Para recuperarlo, se le pidió a Walton que pagara más dinero, lo que lo llevó a solicitar una prueba de ADN para confirmar su paternidad. La familia enfrentaba serias dificultades financieras, incluyendo un alquiler alto y gastos básicos de vida. De Sabrina, reacia a renunciar a sus lujos y desesperada por mantener su estilo de vida de socialité, se volvió irritable y agresiva, desahogando frecuentemente su frustración con la joven niñera. La pareja intentó abrir una panadería con sus últimos fondos, pero fracasó. Sabrina entonces se dirigió a Walton y le pidió una gran suma de dinero para iniciar una línea de ropa, solo para recibir una negativa categórica, lo que resultó en lágrimas y quejas sobre la pobreza. Sabrina se quejaba frecuentemente con Lynette sobre su examante, y la niñera intentaba consolar a su empleadora. Lo que sucede a continuación varía según la fuente. Según una versión, quien ideó un plan para usar a Sophie como arma para chantajear a Walton. Tenía la intención de retratar a Sophie como la cómplice y amante de Walton, quien supuestamente fue sembrada en su hogar para perturbar sus vidas y poner en peligro a los niños. Sabrina afirmó que el tonto provinciano estaba enamorado de Walton y la usó como una herramienta de venganza. Ella creía que grabar y presentar las confesiones de la niñera a la policía sería suficiente evidencia para buscar una restitución de Walton por su acto atroz. Sophie se negó a hacer declaraciones falsas ante la cámara. Otra versión, como argumentaron los abogados de los desertores en el tribunal, sugería que Sabrina creía en su teoría de conspiración debido a su enfermedad mental y veía a Sophie como una enemiga y una amenaza para su familia. Supuestamente no obligó a la niñera a dar un testimonio falso, pero realmente creía que Sophie era cómplice de los Walton que se infiltró en su hogar para hacerles daño.
Independientemente de la verdad, la vida de Sophie rápidamente se convirtió en una pesadilla viviente, una cámara de tortura en el sótano de una casa adinerada. Sophie Leognet, una joven francesa, inicialmente fue cargada con trabajo extra que no correspondía a un aumento en su escaso salario. Eventualmente, se vio atrapada en interminables tareas desde el amanecer hasta la noche, sin tiempo personal y efectivamente prisionera dentro de las paredes de la casa. El salario de Sophie pronto se detuvo por completo, impidiéndole huir o regresar a Francia. Sus empleadores le quitaron el pasaporte, convirtiéndola en una cautiva. Sus interacciones con la familia estaban estrictamente controladas. La situación empeoró. Sophie apenas comía y estaba constantemente presionada para hacer declaraciones falsas sobre Walton, a quien nunca había conocido. Solo se comunicaban con ella a través de gritos, insultos y amenazas, y la acusaban de robar dinero y objetos de valor. Se le amenazó con prisión si no cumplía con sus demandas respecto al músico. Cuando los gritos y el chantaje se volvieron ineficaces, Sabrina Quaiders utilizó métodos más brutales y sofisticados. Sophie fue efectivamente trasladada a un sótano frío, donde pasaba todo su tiempo cuando no estaba trabajando, comiendo escasamente 1 o 2 veces al día, y volviéndose demacrada y débil. Sin embargo, el frío y el hambre no fueron sus peores experiencias. El abuso físico se convirtió en la etapa más traumática. Comenzó con golpes y tirones de pelo, pero rápidamente escaló hasta que Sabrina le rompió la nariz a Sophie y la agredió violentamente. La vista de la sangre parecía enfurecer a Sabrina, convirtiendo las golpizas en una ocurrencia diaria para Sophie. Cada día traía nuevos métodos de crueldad destinados a causar un dolor y sufrimiento insoportables. El sótano de esta lujosa casa, en un barrio acomodado de Londres, se convirtió en una verdadera cámara de tortura para la leona, sin esperanza de rescate. A finales del verano de 2017, Sabrina Quaiders llevó a la desafortunada leona Sophie a una comisaría de policía, alegando que Sophie estaba lista para testificar contra Mark Walton, con quien supuestamente tuvo una relación romántica y criminal y quien supuestamente la había enviado a su casa para abusar de los niños. Sin embargo, Sophie guardó silencio y se negó a decir lo que Sabrina exigía, por lo que la policía decidió hablar con ella en privado y llevarla a una sala separada. Sabrina estaba furiosa, temiendo que Sophie revelara los horrores que ocurrían en su hogar e implicara a ella y a su esposo. Sophie misteriosamente decidió no revelar nada ni buscar ayuda. La reacción de la policía también fue peculiar. A pesar de ver a una joven desnutrida, asustada y debilitada, no contactaron a un médico o psicólogo para asegurar su salud y seguridad. En ese momento, la joven de 21 años pesaba menos de 40 kilogramos, había perdido parte de su cabello, le faltaba un diente frontal y cojeaba notablemente. A pesar de esto, los oficiales permanecen indiferentes y simplemente permiten que todos se vayan. Una llamada telefónica inquietante y una pira funeraria. Sophie Leognet sollozaba mientras hacía su última llamada a su madre a mediados de septiembre. Sophie le dijo a su madre que quería regresar a casa pero no tenía dinero. Catherine, sin entrar en detalles, simplemente le dijo a su hija que le compraría un billete y que debía hacer las maletas de inmediato. Esta fue la última vez que escuchó la voz de Sophie. Unos días después, el 20 de septiembre de 2017, por la tarde, los vecinos de Los Cogars llamaron a la policía. Se alarmaron por un incendio en el patio, no tanto por el fuego en sí, sino por el nauseabundo y dulcemente grasiento olor que emitía. Un vecino informó que olía a carne y cabello quemados, así como a algo identificable, y que las 6 nubes de humo que se extendían media cuadra impregnaban de inmediato la ropa y la piel con un hedor. Llegaron los bomberos y un coche de policía. Los propietarios de la casa, que parecían tranquilos e inconscientes de la razón de la visita de los servicios de emergencia, los recibieron, después de apagar el fuego. Lo que parecía ser una mano humana carbonizada fue descubierto entre las cenizas. La pareja fue detenida de inmediato, y se recuperaron restos humanos gravemente quemados del fuego. El género y la edad del fallecido eran indeterminables, pero el cuerpo fue rápidamente identificado como el de Sophie Leognet, como lo evidenció el marco de metal derretido de las gafas incrustadas en el cráneo que Sophie siempre llevaba. La causa de la muerte de Sophie Leognet fue difícil de determinar, porque su cuerpo había sido casi completamente quemado. Los expertos forenses descubrieron múltiples fracturas en las costillas, grietas en la mandíbula y evidencia de trauma por fuerza contundente en su cráneo y extremidades, lo que indica que sufrió estas lesiones mientras estaba viva.
Además, le faltaban varios dientes y tenía la nariz gravemente dañada. Sophie había sufrido palizas prolongadas y brutales, resultando en huesos rotos y dientes arrancados. Sin embargo, la magnitud del daño por fuego hizo imposible evaluar el estado de sus órganos internos e identificar cualquier herida penetrante. El descubrimiento de horribles grabaciones de video en la casa que mostraban a Sophie siendo torturada y coaccionada para confesar complicidad con Walton y la intención de hacer daño a los niños expuso la verdadera naturaleza sádica de sus captores. Sophie fue brutalmente golpeada con un cable de hierro, un palo de golf e incluso recibió descargas eléctricas. También enfrentó humillaciones, como ser obligada a sumergir su cabeza en el inodoro hasta que se ahogara. Los expertos creen que Sophie murió por asfixia antes de ser quemada en la hoguera, ahorrándole la agonía de estar viva durante la quema, el juicio y la sentencia. Sabrina Coider y Wissem Meduni negaron su culpabilidad y no expresaron ningún remordimiento por su atroz crimen. Después del asesinato, Meduni fue tranquilamente a un supermercado cercano para comprar líquido para encendedores para quemar el cuerpo y la cena para su familia, como si nada hubiera pasado. Las primeras audiencias judiciales contra la pareja sádica comenzaron en marzo de 2018. Sabrina intentó presentarse como una víctima, culpando a Mark Walton de llevarla a un estado patológico con su constante tormento. Sabrina fue diagnosticada con trastornos mentales, pero no estaba loca y podía entender sus acciones. Éramos físicamente saludables pero psicológicamente dependientes de Sabrina y ciegamente obedientes a ella. El examante de Sabrina, que testificó en el tribunal, la describió como una manipuladora astuta en lugar de una loca porque planeó su movimiento con tanto cuidado. Otro testigo declaró que ella siempre se inventaba enemigos, pero lo hacía de manera racional y por razones egoístas. El 26 de junio de 2018, el tribunal declaró culpable a la pareja de torturar, humillar y asesinar a su niñera en circunstancias agravadas. Fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años y ninguno admitió culpabilidad, a pesar de los constantes recursos para reducir su sentencia. Sabrina intentó alegar locura, con la esperanza de ser trasladada de la prisión a un hospital, pero no tuvo éxito. Mark Walton testificó en el juicio que se sentía culpable por las acciones de su examante porque cometió estas atrocidades para obtener su atención y compensación financiera. Expresó sus más sinceras condolencias a los padres de la víctima y emitió voluntariamente un gran cheque para ayudar a las familias en duelo que habían perdido a su querida hija. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 2 de agosto de 2015, Jason Corbett, de 39 años, dormía pacíficamente en su casa en Wahlberg, en el condado de Davidson, Carolina del Norte, Su familia incluía a su esposa, Molly Martens, sus dos hijos, Jack, de 10 años, y Sarah, de 8, y los padres de Molly, Tom y Sharon Martens. Jason, originario de Limerick, Irlanda, contrató a Molly Martens como au pair después de la trágica muerte de su primera esposa, Margaret, debido a un ataque de asma. Molly tenía 24 años. Jason necesitaba ayuda para cuidar a sus dos hijos pequeños, uno de 3 años y medio y otro de 1 año y medio, así que trajo a Molly desde Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, a Irlanda. Jason y Molly gradualmente desarrollaron una relación romántica. El trabajo de Jason como gerente de planta para una empresa internacional de empaques requirió que la familia, incluyendo a Jack y Sarah, se mudara al condado de Davidson, Carolina del Norte, en 2011. Ese mismo año, Jason y Molly se casaron. Las camas de la corte parecían tener una vida plena en Carolina del Norte. Jason se centró en su trabajo en la planta de empaquetado, mientras que Molly asumió la responsabilidad de cuidar a los niños y disfrutaba entrenando un equipo de natación infantil. A las 3 a.m. del 2 de agosto, Tom, el padre de Molly, llamó al 911, informó al operador que el esposo de mi hija, mi yerno, había tenido una discusión con mi hija. Intervine y creo que está en mal estado. Necesitamos ayuda. Está sangrando profusamente y puede que lo haya matado. Se envió un equipo de paramédicos a la escena y el despachador de emergencias instruyó a Tom y Molly para que realizaran RCP hasta que llegaran. Desafortunadamente no había nada que pudiera ayudar a Jason. Murió por múltiples golpes en la cabeza. Tom y Molly fueron trasladados a la comisaría en patrullas separadas. Molly describió lo que sucedió esa noche en su casa. Sarah, de 8 años, se acercó a la puerta del dormitorio de ella y su esposo alrededor de las 3 a.m. Estaba teniendo pesadillas otra vez. Molly subió a su habitación para consolarla. Cuando Molly regresó, Jason estaba furioso por haberlo despertado.
Después de eso, la pareja tuvo una pelea, y Jason atacó a Molly y comenzó a estrangularla. Tom escuchó los gritos y ruidos. Entró en su dormitorio con un bate de béisbol en la mano. Tom, de 65 años, confirmó la declaración de su hija mientras estaba sentado en otra sala de interrogatorios. Cuando se despertó por los gritos en el piso de arriba, le dijo a su esposa que se quedara en la habitación y decidió investigar qué estaba pasando. Escuchó a Jason amenazar con matar a su hija, así que Tom trajo un bate de metal para protegerse. Tom entró en el dormitorio mientras Jason estaba estrangulando a Molly. Tom se volvió hacia Jason y le pidió que dejara ir a su hija y se relajara. Se negó a dejar ir a Molly y la amenazó con matarla. Jason le dio la espalda al baño y comenzó a arrastrar a Molly detrás de él. Ella se resistía, pero estaba debilitada. Tom se dio cuenta de que no podía dejar a su hija sola con el agresor, así que golpeó a Jason en la cabeza varias veces con el bate. Sin embargo, Jason pudo derribar a Tom al suelo y quitarle el bate. Molly, aterrorizada de que Jason matara a Tom, agarró un jarrón decorativo robado de la mesita de noche y lo usó para cubrir la cabeza de Jason. Debido a la pausa, Tom pudo ponerse de pie, agarrar el bate y seguir golpeando a Jason en la cabeza. Se detuvo cuando se dio cuenta de que ya estaba muerto. Tom admitió que no le gustaba su yerno ni su familia, y que anteriormente había aconsejado a Molly que contratara a un abogado y solicitara el divorcio. La policía fotografió a Molly y Tom para el informe. Sorprendentemente, no había signos de lucha, como abrasiones o moretones. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente en la casa del núcleo? Pero primero, déjame explicarte todo con más detalle. Molly Martin pasó la mayor parte de su vida en Knoxville, Tennessee. Ella era la única hija en una familia de 4 hijos. Su padre, Tom, dedicó 30 años de su vida al FBI, y su madre era doctora en matemáticas. Tom entrenaba al equipo de fútbol infantil local en su tiempo libre, mientras que Molly practicaba canto y baile con sus amigos. Le gustaba leer, y de adolescente, participaba en el club de lectura de su madre, donde compartía sus pensamientos sobre lo que había leído. Sharon y Tom estaban bien educados y eran ricos. Molly decidió seguir una carrera en medicina después de la escuela secundaria, y en 2003 se matriculó en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Estudiar resultó ser extremadamente difícil, requiriendo una gran cantidad de trabajo duro y esfuerzo. Pronto abandonó la universidad. Molly y Keith Magen comenzaron a salir a principios de 2007 y se mudaron juntos unos meses después. Molly trabajaba como niñera y enseñaba a los niños a nadar, mientras que su novio trabajaba para una organización sin fines de lucro local. Su relación con Molly creció rápidamente. Ella era divertida, alegre y despreocupada. Sin embargo, ambos luchaban con problemas de salud mental. Molly había sido diagnosticada con depresión y le había informado a Keith sobre su trastorno bipolar antes de comenzar su relación. Keith señala que al principio todo iba bien, la medicación le ayudaba con sus problemas de salud mental. Sin embargo, más tarde contrajo Staphylococcus aureus. El medicamento para la infección parecía interferir con los efectos del medicamento para el trastorno bipolar, desestabilizando a Molly. Molly experimentó migrañas e insomnio durante este difícil momento, como mencionó Keith. Pasaba mucho tiempo sumergida en la bañera llorando ocasionalmente mientras yacía en el suelo. Molly solía tomar 16 pastillas todos los días. No pudo seguir cuidando niños y se quedó en casa. Keith se hizo cargo, apoyándolos completamente a pesar de su bajo ingreso. Molly estaba ahora deprimida, y cada vez que él regresaba a casa no tenía idea de lo que le esperaba detrás de esa puerta. La relación se volvió tensa. Después de un tiempo, ella mejoró. Molly insistió en comprometerse con Keith. Tomó esta medida por ella con la esperanza de que mejorara su condición, pero se equivocó. No ayudó, ni tampoco su deseo de tener hijos. Molly quedó embarazada de Keith. Sin embargo, tuvo un aborto espontáneo temprano en septiembre de 2007. El estado de Molly no mejoró en febrero, así que sus padres pagaron su estancia en la unidad psiquiátrica del Hospital Emory en Atlanta. Se le iba a ayudar a estabilizar su condición y a prescribir la medicación adecuada. 4 días después, ella regresó con Keith, y los dos intentaron seguir viviendo juntos. A finales de febrero, la relación de la pareja se había deteriorado significativamente. Molly simplemente le dijo a Keith una noche que quería viajar a Europa y trabajar como niñera en vivo. Él no pensaba que ella debería irse, y mucho menos trabajar con niños, porque ni siquiera podía ir de compras sola. Molly pronto se marchó a Irlanda, y Keith nunca la volvió a ver. Molly afirma que el trabajo de niñera llegó en un momento importante para ella.
Después de graduarse de la universidad, luchó con sentimiento de insuficiencia y no tenía idea de quién era ni de quién quería ser. Tuvo la suerte de conocer a Jason, quien la ayudó a serenarse y entender su papel en el cuidado de sus hijos. Unos meses después, Jack y Sarah comenzaron a llamarla madre, Molly, quien vivía en Irlanda, su tierra natal. Entonces, después de su compromiso, le propuso a Jason que se casaran y vivieran en América, y él aceptó. Tracy Lynch, la hermana de Jason, con quien siempre fueron muy cercanos, afirma que la Molly que conocieron en Irlanda y la que conocieron en los Estados Unidos son dos personas diferentes. Cuando los parientes de Irlanda llegaron a Tennessee para la ceremonia, notaron el comportamiento inusual de Molly. Intentaba controlar todo. Estaba frecuentemente enojada y no se parecía a esas novias felices que esperan el matrimonio. A veces se quedaba en la cama y se negaba a hablar con nadie. La familia de Jason comenzó a cuestionar si debía unirse a esta familia estadounidense, y su mejor amigo notó al novio infeliz frente a él. Incluso le dijo que simplemente se fuera, tomara un avión y regresara a su país. Pero Jason dijo que no podía hacer eso, ya se había comprometido. 4 años después, Molly estaba muy unida a los hijos de Jason e incluso los consideraba como propios. Sin embargo, su relación con su esposo estaba tensa. Tracy afirma que Jason había planeado recientemente, en 2014, regresar a casa. No estaba feliz aquí y había comenzado a ganar peso. Molly estaba actuando de manera extraña, y él estaba descontento con algunas de las cosas que estaban sucediendo en casa. Extrañaba Irlanda y dijo que sería difícil para él irse. Cuando Molly se enteró de que él quería a sus hijos, contactó a su madre, pero él se negó a dejar que ella se convirtiera en su tutora legal. Jason se negó a usar la ciudadanía de su esposa para obtener una visa para él mismo. De esa manera, ella no tendría ninguna base legal para buscar la custodia de los niños si se divorciaban más tarde. Más tarde confesó a varios de sus amigos sobre el abuso de su esposo, y los vecinos comenzaron a vigilar a Jason. Las declaraciones de Molly no estaban respaldadas por ninguna evidencia visible. Según numerosos testimonios, no había abrasiones, moretones u otras lesiones, y no parecía ser víctima de un comportamiento abusivo, ni estaba retraída ni demacrada. No parecía tenerle miedo. Jason, por otro lado, no encajaba con la descripción de un tirano. Era amable, extrovertido y generoso. El vecino más cercano del tribunal informó que Molly había dicho cosas que no encajaban con el panorama general que él conocía, y que probablemente eran falsas. Ella admitió que puede haber mentido a otros para hacerse ver bien y evitar la vergüenza por sus palabras o acciones. Molly respondió a las preguntas de los detectives el 2 de agosto, aún vestida con su pijama de la pelea en la habitación, y reportó que Jason la había abusado. Había estado en el hospital varias veces, pero nunca explicó cómo se había hecho las heridas. Su esposo era abusivo, tanto verbal como emocionalmente. Según ella, él ocasionalmente se disculpaba sinceramente con ella. Su relación parecía estar en camino de mejorar. Sin embargo, el abuso continuó, y cada vez la situación empeoraba. A pesar de esto, su amor por Sarah y Jack le impidió abandonarlo. Molly añadió que nunca le había contado a nadie sobre el abuso de su esposo. Porque los niños no eran de ella. Y no eran ciudadanos estadounidenses. Jason podría haberla separado de ellos hace años, temiendo que nadie creyera su abuso. Molly comenzó a usar dispositivos de grabación ocultos a consejo de su abogado. Y ella afirma que muchas de las grabaciones que recopiló han sido destruidas o perdidas, pero las que permanecen han sido entregadas a los fiscales. Por ejemplo, en la grabación Jason llega tarde a casa en diciembre de 2013, él encuentra la puerta cerrada y toca el timbre varias veces. Ella la abre en 39 segundos y se disculpa. Nunca tuviste la intención de hacer nada, ¿verdad? Él pregunta con ira y se burla de ella. Molly suplica, se oyen múltiples golpes, y ella comienza a gemir. Te desprecio absolutamente. Ella se detiene en silencio justo antes de que se detenga la grabación. Ella afirma que Jason tenía una llave pero estaba demasiado borracho para abrir la puerta. Y, como solía ser el caso en su hogar, la rabia se acumulaba hasta que lo que fuera que estuviera pasando fuera completamente mi culpa. 4 días después de la muerte de su padre, Jack, de 10 años, y Sarah, de 8 años, fueron entrevistados 2 veces por funcionarios del Estado. La entrevista fue realizada por un trabajador social licenciado. Los niños describieron el comportamiento agresivo de su padre, los problemas matrimoniales continuos y las acusaciones de abuso verbal, emocional y físico. Quizás lo más importante, los niños entendieron y reconocieron los problemas. En respuesta a las preguntas, Sarah explicó que mamá no quería despertar a papá porque se enojaría y diría, ¿por qué me estás despertando? Jack fue testigo del uso de la fuerza física por parte de su padre. En 1 o 2 ocasiones, el trabajador social hizo una pregunta crítica,
para resumir lo que se había dicho. Alguien les enseñó, o les pidió que respondieran ciertas preguntas de una manera específica. Sarah respondió. Mi madre me pidió que dijera solo la verdad. Jason había nombrado a Tracy como la tutora legal de sus hijos hace unos años. En caso de su muerte, sabía que Molly no los dejaría ir sin luchar. Tracy voló inmediatamente a Carolina del Norte para solicitar la custodia de los niños. Molly hizo lo mismo. Tracy asumió la tutela de Jack y Sarah 16 días después de la muerte de Jason, y los dos regresaron a Irlanda. En enero de 2016, Tom y Molly fueron acusados de asesinato en segundo grado. Tracy cree que Molly se enteró de los planes de Jason de regresar a Irlanda con los niños. Sin embargo, sin ella, se ideó una estrategia para deshacerse de él. Molly siempre había querido solo a sus hijos, no a su esposo. Molly y Tom enfrentaron juicio en julio de 2017 por el asesinato de Jason Corbett. La fiscalía presentó una versión muy diferente de los hechos, una que excluía la estrangulación y la defensa propia. Los fiscales se basaron en gran medida en pruebas forenses, incluidas fotografías del cuerpo de Jason y signos espeluznantes de una lucha en el dormitorio. Según el informe del patólogo, Jason fue golpeado al menos 12 veces en la cabeza. No se pudo dar el número exacto porque fue golpeado repetidamente en el mismo lugar. El cráneo tiene grietas visibles y contusiones severas, similares a una lesión sufrida por alguien que ha caído desde una gran altura, ha estado involucrado en un accidente automovilístico o tiene sangre. Según un experto en salpicaduras, la cabeza de Jason estaba a 30 o 45 centímetros del suelo y continuó siendo golpeada. Según los fiscales, Jason fue golpeado primero mientras aún estaba sedado en su cama. Las pruebas de toxicología confirmaron que el sistema de Jason contenía un sedante recetado a nombre de Molly 2 días antes de la tragedia. Además, la póliza de seguro de $600.00 de Jason había sido cambiada hace aproximadamente un año, y Molly era ahora la única beneficiaria. El jurado también vio fotos de los acusados tomadas en la estación la noche del 2 de agosto. Tom y Molly no tenían rasguños. Era imposible participar en la pelea que Molly describió con un hombre que era más grande, más fuerte y más alto que tú, sin recibir un rasguño o un moretón. Tom y Molly probablemente estaban retrasando la llamada al 911, inventándose su historia para los policías, mientras el cuerpo de Jason se enfriaba en el suelo. Este pensamiento surgió después de que los paramédicos llegaran a la casa y notaran la baja temperatura de su cuerpo. Ya estaba frío. El comportamiento abusivo de Jason no fue revelado durante su juicio. La violencia doméstica rara vez se discutió durante el juicio. En su testimonio, Tom afirmó que Jason ejercía mucho control sobre Molly. Notó moretones en su cuerpo, pero no tenía idea de dónde venían, aunque admitió que nunca había presenciado la agresión física de Jason excepto en esa noche de agosto antes de la sentencia. Molly afirmó que incidentes como el del 2 de agosto ocurrían de manera regular. La única diferencia esta vez fue que mi padre estaba en la casa. En defensa de sus clientes. El abogado mostró una foto de la estación que mostraba a Molly con una marca roja en el cuello, confirmando la estrangulación. Jason tuvo un examen físico de rutina 2 semanas antes del incidente, y el médico afirmó que había estado estresado recientemente. Se quejaba de ataques incontrolables de ira irracional. La autopsia reveló marcas en el brazo izquierdo de Jason, indicando que se estaba defendiendo, pero ninguna en su brazo derecho, que supuestamente usó para sujetar a Molly por el cuello. Después de 9 días de testimonios, argumentos y fotos de la escena de la tragedia, el jurado fue excusado para deliberar después de menos de 5 horas en la sala. Encontraron a Tom y Molly culpables. Ambos recibieron penas de entre 20 y 25 años de prisión. El tribunal dictó sentencia unos días después de que se anunciaran los veredictos. Los abogados se opusieron a la decisión del tribunal, citando errores judiciales, particularmente las acciones incorrectas del jurado, que violaron las instrucciones del juez. Incluso antes de que se anunciara el veredicto, uno de los jurados dio una entrevista a los periodistas, revelando que algunos de ellos habían discutido el caso en privado, lo cual está estrictamente prohibido. Sin embargo, el tribunal denegó la moción. En el caso de Tom, el Tribunal de Apelaciones permitió que solo la defensa y la fiscalía presentaran argumentos orales en Malí en enero de 2019, pero los acusados no estaban presentes. A cada parte se le dio solo media hora para presentar sus argumentos principales.
El 4 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte anuló las condenas de Tom y Molly y ordenó un nuevo juicio. Entre otros errores en el primer juicio, se excluyó la evidencia de que Jason fue violento con Molly. Un año después, la Corte Suprema de Carolina del Norte confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones, a pesar del desafío del Estado. Se determinó que la exclusión de ciertas pruebas en el juicio, así como la inclusión errónea de otras, pudo haber impedido que Tom y Molly presentaran una defensa convincente, y por lo tanto, sus afirmaciones de defensa propia tenían poco respaldo probatorio. Como resultado, el jurado no estaba completamente informado sobre las pruebas, y no pudieron cumplir con sus deberes constitucionales. Molly y Tom fueron liberados con una fianza de $200 con 0 centavos cada uno en abril de 2021, después de cumplir 44 meses en prisión. Las entrevistas realizadas por dos niños pequeños, poco después de la muerte de su padre, son particularmente notables. Y, mientras estaban bajo la custodia de la familia de Molly, tanto Jack como Sarah han retractado sus declaraciones. Afirmaron que fueron entrenados para mentir sobre el abuso doméstico. Desde entonces han informado a la oficina del fiscal del distrito del condado de Davidson desde su residencia en Irlanda que Molly los coaccionó para hacer esas declaraciones falsas y que Molly fue quien fue abusiva. Un nuevo juicio se llevó a cabo en noviembre de 2023 y el juez condenó a Molly Martens y a su padre Thomas a prisión por al menos 7 meses tras un emotivo día final de audiencias de sentencia. El miércoles, el poder fue llevado fuera de un tribunal de Carolina del Norte esposado después de recibir sentencias que van de 7 a 30 meses por el homicidio involuntario de Jason Corbett. Esto es además de los 3 años y medio que Molly y Thomas ya han cumplido desde que fueron condenados por asesinato. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.